Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 13. Capítulo 13. La ejecución. Capítulo 13. La ejecución. En el momento en que Aerys pronunció su nombre en voz alta, todas las miradas en la cámara del consejo se volvieron hacia el alto y demacrado caballero. Ser Ilyn Payne, capitán de la guardia personal de Tywin, jamás había conocido semejante atención, y mucho menos por parte de toda la corte real. De haber tenido la opción, la habría evitado con gusto. Esa es su gracia, y tartamudeó. Mírame. Ilyn tragó saliva con dificultad, a punto de hablar en su defensa, pero la voz de Aerys se quebró como un látigo, interrumpiéndolo. Mírame a los ojos, caballero. Gritó el rey de nuevo, esta vez con más dureza. El rey no es más que una marioneta en el trono de hierro. Si Lord Tywin quisiera, podría apartar a ese imbécil de una patada y sentarse él mismo en un instante. Esas fueron tus palabras, ¿verdad? Habla. Y si me he saltado alguna frase, añádela. El sudor le corría por la frente a Ilyn. Sí, había pronunciado esas palabras con jactancia, en estado de ebriedad, hacía mucho tiempo, cuando el rey aún estaba preso en Duskendale. Jamás imaginó que semejante fanfarronería vana volvería para condenarlo. ¿Cómo diablos se había enterado Aerys de eso? Todo el cuerpo de Ilyn temblaba. Sus pensamientos se precipitaron hacia aquella noche, intentando desesperadamente recordar quiénes habían estado presentes, quiénes podrían haberlo traicionado. Desesperado, dirigió la mirada hacia su señor, Tywin Lannister, implorando en silencio su salvación. ¿Es cierto, Ser Ilyn? Para su horror, Tywin no intercedió por él. En cambio, dio un paso al frente, con la mirada esmeralda afilada como una espada. ¿Dijiste esas palabras? Mi señor, yo, y bajo la mirada penetrante de Tywin, Ilyn Payne fue incapaz de articular una sola negación coherente. Ansiaba gritar que era mentira, pero con el rey repitiendo su insulto palabra por palabra, y el consejo en pleno como testigo, el valor para confesarlo lo abandonó. Su silencio fue condenatorio. La cámara lo comprendió de inmediato. Aerys no se había equivocado. Imperdonable. Fue Ser Geralt Hightower, el mismísimo toro blanco, quien habló primero, con furia en la voz, mientras avanzaba y se arrodillaba ante el rey. Su gracia, concédame el honor de castigar a este insolente canalla con mi propia mano. La dignidad de la casa Targaryen no puede ser objeto de burla. En efecto. Tronó Lord Lucerys Velaryon, el maestro de naves, poniéndose de pie para añadir su propia indignación. El reinado de la casa Targaryen no debe ser mancillado. Un hombre así no merece piedad. Arránquenle los ojos, córteles las extremidades y arrojen el cadáver a los cerdos. Mátenlo. Rugieron otros. Mátalo. Sus voces se alzaron en un frenesí, todo el consejo clamando por la sangre de Payne. Solo Tywin permaneció en silencio, dirigiendo su mirada al rey. Aerys se encontró con esos ojos verdes y mostró los dientes en una sonrisa torcida y triunfante. HMPH. Las fosas nasales de Tywin se dilataron, y su única respuesta fue un resoplido frío. Silencio. Ordenó. La palabra fue pronunciada en voz baja, pero tenía una gravedad que aquietó toda la sala al instante. ¿Qué es esto, Lord Tywin? Espetó Aerys con desdén, con un tono cargado de burla. ¿Acaso pretendes proteger a tu perro? En lugar de enfurecerse, Tywin inclinó la cabeza cortésmente y se volvió para encarar a otro señor en la mesa, con la mirada fija como una lanza. Si no recuerdo mal, según las leyes del reino, quienes difunden falsedades son castigados con la amputación de la lengua. ¿No es así, Lord Simon? Tomado por sorpresa, Lord Simon de Staunton, maestro de leyes, vaciló. No habría deseado nada más que ver a Payne ejecutado, observar a Tywin retorcerse bajo la ira de su rey. Pero la mirada de Tywin era tan penetrante como el hacha de un verdugo. No se atrevió a mentir. ¿Recuerdas bien, mi señor? Ese es, en efecto, el castigo prescrito. Vació. Pero ¿y bien? Tywin lo interrumpió antes de que pudiera añadir otra palabra. Volviéndose hacia Ilyn Payne, le tendió la mano. Tu daga, caballero. Señor, y los labios de Ilyn temblaron. Quería suplicar, implorar, pero sabía que no debía. Perder la lengua era un precio pequeño comparado con perder la vida. Con manos temblorosas, sacó la daga de su bota y se la entregó a Tywin. Esperar. Aerys se puso en pie de un salto, furioso. Ese miserable insultó a la mismísima casa Targaryen. ¿Y tú lo arreglas con la lengua amputada? ¿Te atreves?
La ley es clara, su gracia, respondió Tywin con calma e inquebrantable. Y puesto que fue mi hombre quien la transgredió, dictaré la sentencia yo mismo, en deferencia a la corona. No. Chilló Aerys, con el rostro desfigurado por la locura. Señaló con el dedo a Ilyn Payne, escupiendo saliva. Lo quiero muerto. Muerto, ¿me oyes? Quémalo vivo. Antes de que sus delirios pudieran descontrolarse aún más, una mano firme le tapó la boca. Cálmate, viejo, murmuró Lance con aspereza, obligando a Aerys a volver a sentarse en su silla. La sala entera quedó paralizada por la conmoción. Alguien se había atrevido a ponerle la mano encima al rey, a llamarlo viejo a la cara. Ni siquiera Ser Geralt Hightower se habría arriesgado a semejante sacrilegio. Y sin embargo, en lugar de arremeter contra él, Aerys se quedó inmóvil bajo el agarre de Lance. Poco a poco, su respiración se calmó. Sus ojos violetas permanecieron fijos, furiosos, en Tywin, que sostenía la daga. Déjamelo a mí, susurró Lance al oído del rey, mirándolo con tono tranquilizador. Si esto terminaba con Tywin imponiendo un castigo simbólico, la autoridad de Aerys quedaría hecha trizas ante la corte. Eso no podía permitirse. Avanzando a grandes zancadas, se detuvo ante Tywin y le extendió la palma de la mano. Por orden del rey, cumpliré la sentencia. No he oído tal orden, dijo Tywin con frialdad, entrecerrando los ojos mientras estudiaba la osadía del joven. Pero, para su sorpresa, el rey la graznó de inmediato en señal de apoyo. Ser Lancelot habla con mi voz. Su palabra es mi decreto. Las palabras resonaron con claridad. Y en ese instante, Tywin Lannister reconoció la amenaza. El rey siempre había sido desconfiado por naturaleza, hasta tal punto que ni siquiera Ser Geralt Hightower ni Ser Barristan Selmy lograron ganarse por completo su confianza. Sin embargo, hoy, contra todo pronóstico, se había encomendado por completo a un desconocido. ¿Y todo porque ese hombre lo había sacado a escondidas de las mazmorras de Duskendale? No. No podía ser tan sencillo. Aunque reacio, Tywin Lannister no tuvo más remedio que acatar la orden del rey ante la corte. Sin mediar palabra, giró la daga que tenía en la mano y la presionó contra la palma de Ser Lancelot. Ser Lancelot, ¿verdad? La voz de Tywin era tranquila, casi cortés. Cuando ataques, hazlo con rapidez. Ser Ilyn Payne puede que esté a punto de perder la lengua, pero aún tiene manos y pies para servirme. Una mano del rey tiene mucho que hacer, y no puedo permitirme perder su mano de obra por mucho tiempo. Luego, casi como si fuera una ocurrencia tardía, Tywin añadió con una leve sonrisa. Y por supuesto, siempre he admirado a los hombres valientes. Los Lannister nunca escatiman esfuerzos a la hora de recompensar a tales hombres. Las palabras eran suaves, pero Lancelot percibió el hierro que las envolvía. Mitad amenaza, mitad tentación, dorada con la promesa del oro Lannister. Pues, ¿acaso no se decía, medio en broma, que hasta las entrañas de Tywin expulsaban pepitas de oro? Para la casa Lannister, todo lo que se compraba con dinero era lo más barato del mundo. No tienes de qué preocuparte. Lance sonrió al aceptar la espada, con un tono tan despreocupado como si hablaran de vino en lugar de sangre. Mi mano siempre es limpia y precisa. Si lo dudas, pregúntale a Ser Simon Yarden Duskendale. Aunque quizá no esté en condiciones de responder. Sin esperar respuesta de Tywin, pasó junto a él y se dirigió a grandes zancadas hacia Ilyn Payne. Abre la boca, señor. Ilyn tragó saliva con dificultad, lanzando una última mirada desesperada a Tywin, como si implorara clemencia. Haz lo que ordena Ser Lancelot, dijo Tywin con frialdad desde atrás. Sus palabras estaban cargadas de significado. La ley del reino es clara. Quienes difamen perderán la lengua. Quienes asesinen y pagarán con su vida. Confiada en la promesa de Tywin, los labios temblorosos de Ilyn se entreabrieron. Más ancho y aún más ancho, dijo Lancelot con voz burlona y divertida. Miró fijamente la garganta de Payne hasta que pudo ver sus amígdalas, y luego asintió con satisfacción. Y entonces, en un movimiento fulminante, atacó. SCHKK. La daga se clavó en la boca de Ilyn Payne, y el acero le atravesó la parte posterior del cráneo. Con un giro brutal, Lancelot deslizó la hoja de lado por la mejilla del hombre, y luego metió la mano libre. Antes de que nadie pudiera reaccionar, la mitad de la cabeza de Ilyn Payne colgaba suelta de su cuello, y su cuerpo se desplomó al suelo en un montón carmesí. Oh, lo siento mucho. Lancelot apartó de un manotazo el trozo de lengua que se había arrancado y se giró para encarar a la atónita asamblea. Su voz era ligera, casi juguetona. Quizás usé demasiada fuerza. Pero bueno, ¿qué más da? Una lengua es una lengua.
De una forma u otra, ya no está. Uno se encogió de hombros, deslizando la mirada hacia Tywin. Una lástima, sin embargo. Ser Ilyn Payne ya no estará a su servicio, mi señor mano. Pero con la riqueza de la casa Lannister, estoy seguro de que encontrar otro capitán de la guardia no será muy difícil, ¿verdad? 3 reflexiones de los creadores. Adivin 5 desbloquea acceso exclusivo a capítulos avanzados. Patreon.com/Adivin 5 Comentario 20 comentarios. Votar capítulo 14. Capítulo 14 Vestido de blanco. Capítulo 14 Vestido de blanco. Él sí que se atrevió. Verdaderamente se atrevió. Al ver a Lance terminar lo que había hecho, Ser Barristan sintió que la presión en su pecho se disolvía de repente. Ni siquiera él, famoso como el audaz, se habría arriesgado jamás a tal desafío, no ante el pleno del Consejo Real, y ciertamente no bajo la fría mirada verde de Tywin Lannister. Quizás el título de El Intrépido no le pertenecía a él, sino a este joven caballero. Ser Lance el Intrépido y suena bien. Pero los problemas no habían hecho más que empezar. Matar al hombre de Tywin delante de sus propios ojos, Tywin Lannister no iba a dejarlo pasar sin hacer ruido. El hombre está muerto. Si no pretende juzgarme, Lord Hanny. Lance se encogió de hombros como si le diera igual. Entonces, por favor, hágase a un lado. Volveré con su gracia. Tywin no se movió. Ni siquiera respondió a las palabras de Lance ni miró el cadáver que se enfriaba en el suelo. Se limitó a observar al joven caballero, con sus ojos esmeralda indescifrables, como si sopesara algo que trascendía el momento presente. Lance no cedió ni un ápice. Clavó la mirada en el león de roca Casterly, obstinado e impávido, como un muchacho inexperto demasiado temerario para conocer el miedo. Hazte a un lado, Tywin. La tensión solo se rompió cuando resonó la voz del rey. Que pase al frente, Ser Lancelot. Tengo un anuncio para todos ustedes. Las palabras de Aerys resonaron como un martillo, dispersando las espadas invisibles que pendían entre ellos. Tywin, sin embargo, no cedió de inmediato. Mantuvo su posición durante 7 u 8 largos y pesados segundos antes de finalmente ceder lo suficiente para dejar pasar a Lance. Usted es inmemorable, señor. Habló en voz baja mientras Lance pasaba a grandes zancadas. El joven caballero lo miró de reojo, pero el rostro de Tywin no reveló nada. Ni ira por la humillación ni placer por el espectáculo. ¿Era una amenaza? ¿Un cumplido a regañadientes? Imposible saberlo. En cualquier caso, a Lance le importaba poco. Su espada había vengado al hombre que lo había salvado en prisión. Con esa deuda saldada, el resto lannistero no significaba nada para él. Su gracia. Se arrodilló ante el rey, abandonando al anciano irreverente al que una vez había utilizado. La sonrisa del rey se ensanchó ampliamente, incontenible. Ni siquiera antes de Duskendale Aerys había disfrutado tanto. Ver a Tywin Lannister obligado a tragar semejante humillación, qué dulce fue. Aún recordaba el dolor del año anterior, cuando en el gran torneo de Lannisport, los vítores a Tywin casi ahogaron su propia presencia real. Había sido un insulto que jamás había perdonado. Y más tarde, cuando Tywin ofreció a su hija Cersei como esposa para el príncipe Rhaegar, Aerys lo despreció en su cara. Eres mi más leal servidor, Tywin. Pero los servidores y los herederos de los amos no se casan. Tywin había soportado el desaire en silencio, manteniendo la compostura. Pero Aerys sabía perfectamente quién gobernaba realmente el reino, y no era él. Sin embargo, hoy, al ver a Tywin reprimir su orgullo, la alegría del rey fue desbordante. Aplausos. Aplausos. Las manos del rey resonaron, y dentro de la tienda entró un hombre calvo que portaba una capa blanca plegada. Ser Lancelot. Aerys tomó la capa con deleite y la alzó para que todos la vieran. Me parece recordar que tu capa blanca se perdió en Duskendale. Sí, Alteza, declaró Lance con voz orgullosa y clara. Atravesé a Ser Simon Ollard con ella, vengando así a Ser Gawain Gaunt. Habló con audacia, con los ojos brillantes mientras contemplaba la capa blanca como la nieve que el rey sostenía en sus manos. Una recompensa de rango S. Sus palabras resonaron entre los señores reunidos. Muchos habían creído que el joven caballero no era más que un afortunado que, por casualidad, había liberado al rey. Pero si en verdad había matado al infame Simon Ollard incluso protegiendo al propio rey, entonces aquello no era mera casualidad. Era verdadera fuerza. Excelente, dijo Aerys radiante. La Guardia Real necesita hombres como tú. Con una alegría casi infantil, colocó la gran capa blanca sobre los hombros de Lance, atando él mismo los nudos. Señor Geralt Hightower.
Finalmente, el rey se volvió y llamó al Lord Comandante de la Guardia Real. El imponente toro blanco avanzó y se arrodilló. Su gracia. Era la primera vez desde su regreso que el rey había acercado tanto al capitán de la Guardia Real. ¿Significaba eso que Aerys volvía a confiar en ellos? Nadie lo sabía. Ser Lance me juró lealtad en Duskendale. No es necesario repetir la ceremonia. La voz del rey resonó en la tienda. Pero como Lord Comandante, creo apropiado que le obsequies a tu nuevo hermano un regalo. Pues, según tengo entendido, Ser Lance ni siquiera posee una espada decente. Mientras hablaba, Aerys lanzó una mirada de reojo a la hoja que Geralt Tower llevaba en la cadera. La implicación era clara. El rey había hablado con ligereza, casi con descuido. Sin embargo, sus palabras provocaron una nueva conmoción en la asamblea. El propio rey dio la orden, ordenando al Lord Comandante de la Guardia Real que presentara su espada a Lancelot. ¿Qué significaba esto? ¿Acaso su majestad ya había elegido al próximo Lord Comandante? No era Ser Barristan Selmy. No se trataba de Arthur Dayne, la legendaria espada del amanecer. Tampoco se trataba del príncipe Lewin Martell de Dorne. En cambio, el honor recayó en un desconocido. Un caballero anónimo cuyo nombre jamás había figurado en los salones del poder. Hay que entender que cada Lord Comandante de la Guardia Real era elegido con el máximo cuidado. Al fin y al cabo, el cargo no solo otorgaba un asiento en el consejo privado, sino que también situaba a la persona más cerca del rey que a ningún otro. Basta con mirar a quienes habían vestido la capa blanca antes. Príncipe Aemon el Caballero Dragón. Ser Duncan el Alto. Uno y el actual Lord Comandante, Ser Gerold del Toro Blanco y Tower. Cada uno de ellos era una leyenda forjada en el crisol de la batalla, caballeros cuyas hazañas de sangre y acero podrían llenar tomos tan gruesos como el Libro Blanco. Y sin embargo, ahora, el rey ordenó a su Lord Comandante que pusiera su propia espada en manos de un forastero. Bajo la mirada de todos los presentes, Ser Geralt Tower se quedó paralizado un instante. Luego, sin dudarlo, se puso en pie. Con un silbido de acero, desenvainó la espada larga que llevaba al cinto. Rescatar al rey de Duskendale y eso era algo que ninguno de nosotros podía lograr, declaró el Toro Blanco con voz solemne, fijando su rostro adusto en el desconocido caballero que tenía delante. No solo salvaste a su majestad, sino que también restauraste el honor de la Guardia Real. Por ello, te lo has ganado, Ser Lance. Extendió el arma con ambas manos. Esta espada se llama Guardián. Puede que no sea de acero valirio, pero me ha servido fielmente durante más de una década. Acéptala como un regalo, para conmemorar el día en que te pongas la capa blanca. Úsala con destreza en defensa del rey. Lance agarró la empuñadura sin ceremonias y alzó la hoja con una mano. Forjada para la corpulenta figura del Toro Blanco, la espada era más ancha y pesada que la mayoría de las espadas largas. Si bien no tan imponente como Amanecer, la ancestral espada de la casa Dayne, su peso era suficiente para poner a prueba la fuerza de cualquier hombre. Sin embargo, gracias a la persistente fusión de la plantilla de Khal Drogo, que había aumentado a un 42,7% de integración después de la batalla de Duskendale, Lance levantó el arma como si fuera un simple juguete. Aplausos y aplausos y aplausos. Barristan fue el primero en romper en aplausos. De inmediato, la gran carpa estalló en atronadores aplausos y vítores. Incluso el mismísimo Tywin Lannister se puso de pie y aplaudió con impecable cortesía. Aunque pocos sabían quién era realmente Lance, nadie quería negarle al rey su momento de triunfo. Dim tilde alerta del sistema. El anfitrión ha obtenido el título de rango S. Guardia Real. Recompensa. +1 tirada de rango S. Mientras resonaban los vítores, Lance sonrió ampliamente, alzando al guardián hacia las vigas antes de volverse hacia el rey Aerys. Ha llegado el momento, Alteza declaró con voz resonante por encima de la multitud. Es hora de que quienes erraron paguen las consecuencias. Reflexiones de los creadores. Adivin 5. Adivin 5 desbloquea acceso exclusivo a capítulos avanzados. Patreon.com/Adivin 5. Comentario 12 comentarios. Votar capítulo 15. En esta vida, un hombre debe cumplir su palabra. Capítulo 15. En esta vida, un hombre debe cumplir su palabra. Duskendale. El cielo comenzaba a clarear, un pálido manto plateado se extendía por el este. Montado erguido en la silla de montar, Ser Lancelot atravesó la puerta principal de la ciudad a la vista de todos, un contraste casi cómico con la última vez, cuando había sido un fugitivo, perseguido hasta la desesperación.
Ahora, como nuevo miembro de la Guardia Real y comandante designado personalmente por su majestad, heredó naturalmente la autoridad de Ser Ilyn Payne, tomando el control del ejército Targaryen de 10.000 hombres sin resistencia. Nunca antes había comandado un ejército, pero Lance sabía una cosa muy bien. Cuando se tiene una superioridad abrumadora, el enemigo no es más que un grupo de tejedores. Así que abandonó la idea de tácticas complejas. Su orden fue simple. Que todos ataquen a la vez. 4. Estrategia. Para un ejército de este tamaño asaltando una simple ciudad de provincias, la mejor estrategia era ninguna. Infantería o marina, caballería o ballesteros, daba igual. Aquí Nag desempeñaba un papel de apoyo. Todos eran la fuerza principal. Pero, como se vio después, el enemigo le negó incluso esa oportunidad de derramar sangre. Cuando sus tropas llegaron a las murallas de la ciudad, encontraron las puertas ya abiertas de par en par. Duskendale, cerrada herméticamente durante medio año, ahora yacía abierta como una cortesana dando la bienvenida a su señor. Se rinden con facilidad, ¿verdad? Lance, ya no el fugitivo harapiento de antaño, lucía imponente con su impecable capa y armadura blancas. Su presencia era tan dominante que incluso Ser Barristan Selmy, cuyo cabello dorado y rostro cincelado habían sido durante mucho tiempo el sueño de las damas nobles de desembarco del rey, parecía eclipsado a su lado. Duskendale es un próspero centro comercial, pero los Darkling nunca han tenido un gran ejército, explicó Barristan pacientemente, viendo que Lance tenía poca experiencia en la guerra. Apenas pueden reunir 1000 hombres. La única razón por la que se atrevieron a desafiarnos antes fue porque tenían a su majestad como rehén. Después de medio año de asedio, hasta sus graneros deben estar vacíos. Su rendición es de lo más natural. Lance, sin embargo, apenas escuchaba. Sus ojos no estaban fijos en las calles en ruinas ni en los habitantes del pueblo con la mirada perdida. Su mirada se cernía extrañamente, como si estuviera fija en algo que solo él podía ver. Plantilla actual. S. Rhaegar Targaryen, fusión 72,7% perfil. El príncipe de plata, último heredero verdadero del dragón, el caballero cuya arpa era más afilada que su espada, comida de pescado gratis en el tridente. 4. El dragón tiene 3 cabezas. Esa era la plantilla que había dibujado la noche anterior. Aún mejor, había descubierto algo nuevo. Las cartas del mismo rango podían sacrificarse para aumentar la tasa de fusión de otra. Sin dudarlo, Lance descartó la carta de Khal Drogo para usarla como alimento para la de Rhaegar. 6. No es que creyera que Rhaegar fuera más fuerte que Drogo en fuerza bruta. Pero allí, en Poniente, como hermano jurado de la Guardia Real, lo que más importaba era la espada. Y, sinceramente, ¿qué caballero de la Guardia Real con la capa blanca se vería digno blandiendo un aracdo traquicurvo? Sería un insulto al regalo de la espada larga guardián de Ser Geralt Hightower. Lo que dejó atónito a Lance fue el resultado. Con poco más del 70% de fusión, su fuerza se había multiplicado varias veces. Cada movimiento con la espada fluía con la misma naturalidad que mover su propio brazo. Rhaegar Targaryen, al parecer, era verdaderamente un prodigio de la espada. Según la leyenda, nunca entrenó mucho. Un día, el príncipe simplemente decidió que quería convertirse en guerrero. Empuñó una espada, entrenó durante algunos años con caballeros como Arthur Dayne y Barristan el Audaz, y llegó a ser casi su igual. Para Lance, esta revelación significaba algo mayor. Un atajo. Un camino para ascender más rápido y más alto que nadie. El plan era simple. Ascender y seguir ascendiendo. Asegurar identidades superiores, adoptar modelos más sólidos. Quizás podrías empezar con algo modesto, como por ejemplo convertirte en el próximo Lord Comandante de la Guardia Real. Por supuesto, no guardaba rencor a Ser Geralt Hightower. El Toro Blanco incluso le había regalado una espada. Pero la sed de progreso de Lancelot era insaciable. Y nadie, ni rey, ni señor, ni caballero podía interponerse en su camino. Al ver que Lance lo ignoraba, Barristan no se ofendió. Después de todo, el joven no podía tener más de 20 años, y haber alcanzado ya tal mérito a su edad y un poco de orgullo era comprensible. Cuando Barristan tenía 16 años, participó en un torneo y derrotó tanto al príncipe Duncan el Pequeño como a Ser Duncan el Alto, Lord Comandante de la Guardia Real. La confianza y el ímpetu que demostraba entonces superaban con creces la arrogancia que Lance exhibía ahora. Y si no hubiera tenido una fe absoluta en sus propias habilidades, jamás se habría atrevido a semejante locura como infiltrarse solo en Duskendale para rescatar al rey.
Es cierto que al final no fue de mucha ayuda y casi se rompe la pierna saltando de las murallas, pero aún así, el valor estuvo ahí. Comandante. Un caballero con armadura negra llegó a galope tendido, frenando en seco ante ellos. Se quitó el yelmo, dejando al descubierto una deslumbrante melena dorada que casi lastimaba la vista. Su rostro irradiaba emoción. Hemos capturado a toda la familia Darkling, incluido Dennis el traidor. ¿Adivinen cómo lo encontramos? En los ojos del caballero brillaba una sonrisa burlona, como si el destino de Dennis Darkling le complaciera. Dígame, Ser Morfydd, respondió Lance con frialdad, arqueando una ceja. Aunque de nombre Velaryon, este joven caballero no tenía nada que ver con la apariencia de la antigua Valiria. Con su cabello dorado, se parecía mucho más a un Lannister. Claro que, el cabello dorado no era exclusivo de ellos. Morfydd Velaryon siempre había sido un intransigente. En más de una ocasión había instado a Tywin a asaltar Duskendale, pero la mano del rey, con su cautelosa insistencia, lo había desautorizado, argumentando que no se arriesgaría innecesariamente. Solo cuando las provisiones de la ciudad estaban casi agotadas y Dennis Darkling había perdido toda esperanza, Tywin finalmente accedió a avanzar. De no haber sido por la fugaz hazaña de Lance para sacar al rey de allí, probablemente ya estarían organizando el funeral de Aerys y debatiendo a quién coronar como nuevo rey. Para Morfydd, Lance era nada menos que una leyenda viviente, un ídolo al que con gusto se dirigía como comandante. Cuando llegamos a Fuerte Dune, ese traidor yacía atado en el gran salón, sin una sola prenda de ropa. Dijo Morfydd con júbilo. Según su propia confesión, su esposa Demir lo ató mientras dormía, junto con su mayordomo, Jon Ollard. La pareja huyó con oro y joyas, dejándolo desnudo e indefenso. Interrogamos a los sirvientes, y resulta que esos dos llevaban liándose desde hacía muchísimo tiempo. La mitad del personal del castillo había oído los murmullos. Solo el pobre Dennis fue lo suficientemente tonto como para no enterarse de nada. HMPH y Lance dejó escapar un bufido burlón por la nariz. Había oído que era débil de carácter. Parece que los rumores eran ciertos. Cualquier señor que viva por la palabra de una mujer acabará destruido por ella. Morfydd asintió enérgicamente, de acuerdo con cada palabra. Barristan, en cambio, tosió incómodo y no dijo nada. Al fin y al cabo, había sido por insistencia de su prometida que se había unido a la Guardia Real, y al cabo de medio año, esa misma chica se había casado con su primo. Mejor no darle vueltas a ese recuerdo. ¿Dónde están ahora los dos fugitivos? Preguntó Lance, ignorando el silencio de Barristan. Aún no hay rastro, comandante, respondió Morfydd con sinceridad, enderezando los hombros. Pero tenga la seguridad de que nuestra flota tiene la costa bien vigilada. No escaparán. Lance inclinó la cabeza, pero su voz se mantuvo firme. Asegúrense de registrar minuciosamente. Su Majestad dio órdenes estrictas antes de partir. No se debe perdonar ni a un solo Darkling ni a un Ollard. Tosió con frialdad y luego añadió con sombría solemnidad. Un caballero debe cumplir su palabra. Si juramos aniquilar su casa, entonces aniquilémoslos hasta el último. Reflexiones de los creadores Adivin 5. Adivin 5 desbloquea acceso exclusivo a capítulos avanzados. Patreon.com/Adivin 5. Comentario 11 comentarios. Votar capítulo 16. Capítulo 16 conflicto. Capítulo 16 conflicto. Ese sí, comandante. Respondió Morfydd de inmediato, y luego espoleó a su caballo para transmitir las órdenes a los hombres. Sin embargo, a su lado, Barristan frunció el ceño, con la inquietud reflejada en su rostro. Ser Lance dudó un instante antes de hablar. Es cierto que Dennis Darkling traicionó a la corona, pero ¿y no es demasiado cruel aniquilar por completo a la casa Darkling y a la casa Ollard? Quizá ejecutar a los principales culpables sea castigo suficiente. ¿Los principales culpables? Lance le lanzó una mirada de reojo y soltó un bufido burlón. Lleva ese argumento al rey. Dicho esto, despidió a la Guardia Real en silencio. Podía adivinar más o menos lo que Barristan estaba pensando. Al fin y al cabo, exterminar a una familia entera era raro incluso en la historia de Poniente. Las grandes casas del reino habían estado unidas por una red de lazos de sangre durante miles de años. Casi todas las familias podían rastrear algún parentesco con otra, aunque fuera lejano. Lo que significaba que, por muy grave que fuera el crimen, la erradicación total casi nunca se llevaba a cabo. Como mínimo, se perdonaba un linaje. La última gran matanza había tenido lugar hacía más de una década, cuando Lord Tywin Lannister ordenó ahogar a la casa Reine en las minas de Castamere. Aquella masacre dio origen a la famosa balada Las lluvias de Castamere.
Desde entonces, Tywin no necesitó enviar un ejército para castigar a los vasallos rebeldes. Simplemente enviaba un bardo a interpretar la canción bajo sus techos. Un solo verso bastó para doblegar su rebeldía. El efecto de la aniquilación era evidente. En cuanto a Aerys, Lance dudaba que el rey pensara tan a futuro. Lo más probable era que se tratara simplemente de rencor, la rabia persistente tras haber estado preso durante medio año en la oscuridad y la humillación. Pero, en verdad, tal venganza también tenía un propósito. La sangre de Duskenda le serviría de advertencia a todo aquel que osara desafiar la autoridad real. Si prevaleciera la opinión de Barristan matar solo a unos pocos cabecillas y llamarlo justicia, ¿qué impediría que otros pusieran a prueba la seguridad del rey en el futuro? ¿Acaso el castigo por secuestrar a un rey debía ser tan leve? ¿Debían todos los señores feudales turnarse para atarlo por diversión? Para Lance, que el rey de los 7 reinos hubiera sido enjaulado y ridiculizado por un simple terrateniente era una humillación insoportable. El hecho de que Aerys no hubiera ordenado el saqueo total de la ciudad ya mostraba moderación. Si hubiera sido el propio Lance quien hubiera escapado con la vida del rey y se hubiera encontrado en una posición de poder, difícilmente habría defendido principios morales tan elevados. Al fin y al cabo, en su vida anterior había pertenecido a una gran nación donde la fuerza era virtud y el derramamiento de sangre en la guerra era algo habitual. Aplastar al enemigo contra la tierra no era nada inusual, sino simplemente el procedimiento estándar. 9a, Barristan solo pudo suspirar con impotencia mientras Lance espoleaba a su caballo y se alejaba a galope. Él tampoco era un santo. Como veterano de incontables batallas, sus manos ya estaban manchadas con más sangre de la que jamás podrían derramar los miembros de las casas Darkling y Hollard juntos. Cierto, no a la misma escala que la vida pasada de Lance donde la misma caída de la noche trajo la muerte de millones, pero aún así, suficiente. Y comprendió la sencilla verdad. La misericordia hacia los enemigos era crueldad hacia uno mismo. Sin embargo, no pudo evitar sentir una punzada de pesar. La caída de una casa significaba que su nombre desaparecería del continente. Darkling y Hollard no serían más que entradas en los anales de la historia, tanto sus momentos de gloria como sus humillaciones. La casa Darkling, en particular, brilló con luz propia en la historia Targaryen. Durante 2 siglos de reinado Targaryen, aportaron nada menos que 7 caballeros de la Guardia Real, una cifra sin parangón en ninguna otra casa de Poniente. Entre ellos se encontraba Ser Robin Darkling, el Robin Oscuro, uno de los primeros miembros elegidos por la reina Visenya Targaryen para su hermano, el rey Aegon I, cuando éste fundó la Guardia Real. Y ahora, esa misma casa famosa por su lealtad y férrea disciplina era condenada por traición, a ser erradicada por la misma Guardia Real a la que tantas veces había servido. El destino puede ser amargamente irónico. Y mientras Lance y Barristan avanzaban, un alboroto llamó repentinamente su atención. Lance alzó la vista y vio a casi un centenar de soldados Targaryen rodeando una pequeña casa, gritando furiosamente en su interior. Bastardos, ladrones, asesinos, violadores. Entreguen al asesino, o llevaré este asunto ante su gracia en persona. La voz hizo que Lance frunciera el ceño. Le resultaba demasiado familiar. Espoleó a su caballo y escudriñó la multitud desde arriba. Efectivamente, era el viejo Ser Reveray Riker. Cierra el pico. En el centro se alzaba un caballero revestido de acero negro, cuya voz rezumaba arrogancia. Blandía su espada contra Reveray, ladrando insultos. A diferencia de los soldados rasos, su armadura era inconfundible. Crestas de escamas de dragón coronaban su yelmo a modo de cuernos, las sombreras se extendían como alas y unas capas de escamas de acero negro le cubrían la espalda. No se trataba de un caballero cualquiera. Su porte gritaba élite. Ya lo hemos explicado, Ser Ricard la confundió con una plebeya. Se burló el caballero, sin mostrar ni una pizca de respeto hacia el señor menor que tenía delante. Luego sacó 2 dragones dorados de su capa y se los arrojó a la cara a Reveray con un gesto despectivo de la muñeca. Aquí tiene la compensación de Ser Ricard por su esposa. Tómela y deje de hacernos perder el tiempo, Lord Reveray. Tenemos órdenes del rey que cumplir. Quítese dinero sucio de encima. Rugió Reveray, alzando su espada larga con indignación. A menos que puedas resucitar a Vanessa, entrégame al bastardo que la mató. Lo despellejaré vivo y colgaré su piel en las paredes de Duskendale. Estaba embarazada de 8 meses. Y ese animal todavía la tocó. Detrás de él, 3 de sus caballeros permanecían tensos, con la furia reflejada en sus ojos. De no ser por la enorme diferencia numérica, ya habrían cargado junto a su señor.
El rostro del caballero negro se contrajo. El sudor le perlaba la frente mientras maldecía en silencio a Ser Ricard una y otra vez. Acostarse con una mujer era una cosa, pero acostarse con la esposa de un noble era un suicidio. ¿Y asesinarla después, embarazada? Una locura. Peor aún, el marido los había sorprendido en pleno acto. Si el caballero negro no hubiera llegado a tiempo, Ricard ya estaría tiritando de sangre. Mi señor, quizás podamos. Uno de sus criados se acercó y le susurró con urgencia al oído. Los ojos del caballero parpadearon, luego se entrecerraron con malicia. Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. Alzó su espada y bramó a sus hombres. Estos traidores son colaboradores de Darkling. Por orden de su gracia, todos aquellos que se hayan aliado con la casa Darkling serán ejecutados sin piedad. Mátalos a todos. El rostro de Revera palideció. Un momento. Estoy con el rey. Ayudé a su gracia a escapar anoche. Pregúntale tú mismo. Pero sus protestas se ahogaron bajo el estruendo de las botas y el brillo del acero. Los soldados Targaryen, con los ojos inyectados en sangre y las armas relucientes, avanzaron como una marea de hierro. Una ola de desesperación inundó el corazón de Reveray. ¿Acaso así terminaría su casa? Toda una vida de lealtad a los Targaryen, arriesgándolo todo para ayudar al rey a huir, solo para ser aniquilados por los propios soldados del rey. Soltó una risa amarga. Apretando con más fuerza su espada larga, se propuso acabar con al menos uno o dos antes de caer. Pero justo cuando la marea negra se cernía sobre él, un destello blanco apareció de repente entre el acero oscuro. Túnicas y armaduras relucientes, deslumbrantemente brillantes contra el mar de negrura. Una capa blanca. Un guardia real. Reflexiones de los creadores Adivin 5. Adivin 5 desbloquea acceso exclusivo a capítulos avanzados. Patreon.com/Adivin 5. Comentario 15 comentarios. Votar capítulo 17. Capítulo 17. Cuidado con lo que dices. Capítulo 17. Cuidado con lo que dices. Fuera de mi vista, perros sarnosos. Lance espoleó a su caballo, abriéndose paso entre la formación de infantería por la retaguardia. Los soldados de la casa Targaryen se sumieron en el caos, pisoteados bajo el estruendo de los cascos. En cuestión de segundos, más de 10 hombres cayeron al suelo, gimiendo de dolor por el brutal impacto. Aquellos que aún pensaban en resistir se paralizaron al instante en que sus ojos se posaron en la capa blanca y la armadura que vestía. El miedo y la reverencia brillaron en sus miradas mientras bajaban rápidamente sus armas. La Guardia Real. Puede que no reconocieran el rostro de Lance, pero esa armadura era suficiente identidad. Su montura siguió avanzando, sus cascos con herraduras de hierro crujiendo los huesos mientras cabalgaba hacia el círculo de hombres. Lance ni siquiera miró los cuerpos que yacían bajo él. Bajo la mirada inquieta de los caballeros de armadura negra, condujo su caballo al espacio entre ambos bandos. Luego, con una calma deliberada, giró sobre sí mismo, colocándose justo frente a Reveray y sus compañeros, protegiéndolos con un aire de autoridad absoluta. ¿Qué está pasando aquí? Su voz era fría, distante. Sin prisa, sin calidez. Hemos capturado a estos cómplices de la casa Darkling. Ser silencio. No te he preguntado. El caballero de armadura negra que se había adelantado para explicar fue interrumpido de inmediato. La voz de Lance sonó como un látigo, luego giró ligeramente la cabeza, entrecerrando los ojos hacia Reveray. Tú. Habla. Pero, señor. Eschin. El acero chirrió cuando Lance desenvainó la espada que le había regalado el toro blanco. Apoyó su reluciente filo sobre el hombro del caballero, con la punta a menos de una mano de su garganta. El caballero tragó saliva con dificultad, mientras el sudor le perlaba la sien. Tras la visera del yelmo de Lance, unos fríos ojos azules lo fulminaban con la mirada. Ojos que reflejaban una clara intención asesina. Una palabra más, y su cabeza se separaría de su cuerpo. Puede continuar, Lord Reveray. El caballero no se atrevió a moverse. Solo entonces Lance bajó la voz de nuevo, firme e imperativa. Reveray, que había quedado momentáneamente atónito, finalmente comprendió. Este guardia real no estaba allí para condenarlo. Estaba allí para protegerlo. Algo en la espalda de aquel hombre le resultaba extrañamente familiar, pero por más que lo intentaba, no lograba recordar dónde la había visto antes. Al fin y al cabo, el aspecto actual de Lance era muy distinto al de la noche anterior. Sí, señor. Reveray se irguió, la rabia hirviendo de nuevo mientras señalaba con el dedo al caballero de armadura negra y escupía su furia. Anoche, mis hombres y yo arriesgamos todo para sacar clandestinamente a su majestad el rey de la ciudad.
Sabiendo que los Darkling contraatacarían, trasladé en secreto a mi familia fuera de nuestra fortaleza, ocultándolos aquí. Pasamos toda la noche huyendo de los sabuesos de Darkling. Al amanecer, nos enteramos de su rendición y nos disponíamos a traer a mi esposa de vuelta a casa. Pero cuando regresamos, ¿qué encontramos? A sus hombres, masacrándola sin piedad. Su voz se quebró por el dolor. Le arrancaron la ropa y, ante mis ojos, le clavaron las espadas en el vientre. Mi Vanessa y mi pobre esposa y estaba embarazada de 8 meses. Nuestra casa estaba a punto de recibir a un nuevo heredero, y sin embargo, y alzó una mano temblorosa, señalando directamente al caballero de armadura negra. Este miserable, este perro sin escrúpulos, escondió al asesino tras él. Y encima se atrevió a insultarme con un soborno de 2 dragones de oro. ¿2 dragones? ¿Por la vida de mi esposa? ¿Por mi hijo por nacer? ¿Por el honor de nuestra casa? Que los 7 infiernos os lleven a todos. La voz de Reveray se quebró en sollozos, su garganta ronca como si sangrara con cada palabra. Al final, sus fuerzas lo abandonaron y cayó de rodillas, ocultando el rostro entre las manos mientras el dolor lo abrumaba. Lance no miró atrás. Su fría mirada permaneció fija en el caballero de armadura negra mientras preguntaba, con voz serena: ¿es cierto lo que dice? Pero en lugar de vergüenza o remordimiento, el caballero sostuvo la mirada de Lance con altivo desdén. Su voz era baja, cargada de una amenaza implícita. He jurado lealtad a la guardia del dragón del príncipe Raegar, ser. Por mi honor, juro que estos hombres son cómplices de la casa Darkling. No nos impidan cumplir la orden de su gracia. ¿Es cierto? Repitió Lance, con el mismo tono, como si no hubiera oído en absoluto el pomposo título del caballero. El caballero frunció el ceño. Algo en esta guardia real le resultaba indiferente. Entrecerrando los ojos, exigió: ¿quién eres en realidad? Perdona mi franqueza, pero he visto a todos los miembros de la guardia real. Jamás te he visto a ti. ¿De dónde has salido, impostor? Las palabras resonaron como un martillo. Los soldados a su alrededor murmuraron, alzando las armas mientras la sospecha les ardía en los ojos. Suplantar a un miembro de la Guardia Real, uno de los cargos más sagrados de todo el reino, era una traición imperdonable. Pero entonces, una voz profunda y resonante rompió la tensión. Depongan las armas, hombres. El caballero que tienen ante ustedes no es otro que Ser Lancelot, el hombre que cabalgó entre fuego y acero para liberar al rey de sus cadenas. Señor Lancelot. Por los 7, es cierto. Ser Lancelot. El nombre resonó en la calle como un trueno. La sospecha dio paso al asombro, y el asombro a la reverencia. Las historias de la carga nocturna de Ser Lancelot ya se habían extendido por los campamentos. Un caballero solitario que había roto el asedio de Duskendale, cabalgando entre flechas y llamas, abatiendo guardias por docenas para rescatar al rey. Algunos afirmaban que medía 12 pies de altura, el doble que Ser Duncan el Alto. Otros juraban que escupía fuego como un dragón, reduciendo a cenizas al ejército de Darkling, mientras 1000 flechas repiqueteaban inofensivamente contra su espalda. Tales eran las leyendas de los grandes caballeros. Y para los soldados rasos, hombres que soñaban con ganarse las espuelas y liberarse del yugo de su origen, la visión de uno de esos héroes legendarios era casi divina. Ni siquiera Reveray, sumido en el dolor, pudo evitar alzar su rostro surcado de lágrimas hacia la corpulenta figura blanca que tenía delante. Su mente se llenó del recuerdo de la noche anterior. La visión de aquel mismo hombre, envuelto en llamas, cabalgando con el rey a sus espaldas. ¿Y quién se atreve a difundir semejantes mentiras? El caballero de armadura negra reaccionó bruscamente, aunque la inquietud lo carcomía. Se giró, decidido a desenmascarar al supuesto mentiroso. Pero se le cortó la respiración. Porque allí, apareciendo a la vista, había otra figura vestida con una capa blanca. Señor Barristan. El nombre escapó de sus labios en un susurro tembloroso. Su cuerpo se estremeció a pesar de sí mismo. En Rocadragón, había visto a menudo a Ser Arthur Dayne, la espada del amanecer, el amigo más querido del príncipe Raegar. Pero Arthur era diferente. Barristan el audaz era un caso aparte. Fuerza sin parangón, temperamento fogoso y honor inquebrantable. Se decía que si se enfadaba, ni el mismísimo Lord Tywin Lannister se atrevería a interponerse en su camino. ¿Qué estás mirando? La voz de Lance era monótona, su mano derecha avanzaba con decisión. El filo de su espada se acercaba sigilosamente a la garganta del caballero, rozando la piel desnuda con el acero. Esta es la última vez que lo preguntaré. ¿Dijo la verdad Lord Reveray? Al caballero se le oprimió el pecho.
Por un instante fugaz, al contemplar los ojos azul pálido de Lance, sintió como si estuviera mirando directamente a los del príncipe Raegar. El miedo a la muerte aguzó su determinación. Su voz se quebró cuando exclamó: «Ese sí. Es verdad. Ser Ricard me dijo incluso antes de llegar a la ciudad que pensaba desahogar su ira en Duskendale. Al principio pensé que era mera bravuconería. Quizá que iba a darles una paliza a algunos campesinos, nada más. Pero entonces encontró a la esposa de Lord Reveray». Su voz se convirtió en una súplica mientras miraba a Lance. «Juro que no fue culpa mía, Ser. Ricard ha sido el escudero del príncipe Raegar desde niño. Es íntimo amigo de Lord Jon Connington y de Ser Oswell-Went. No tuve más remedio que obedecerle. No me culpen. Maldita sea la desgracia de la esposa de Lord Reveray. Si hubiera revelado su identidad antes, quizá Ricard nunca habría...». Se oyó un fuerte golpe. El caballero se tambaleó, escupiendo sangre y saliva mientras su cuerpo se doblaba bajo el impacto. Lance retiró la mano, con los ojos centelleando de furia contenida. Su voz era baja, fría y definitiva. «Suficiente». Reflexiones de los creadores. Adivin 5 desbloquea acceso exclusivo a capítulos avanzados. Patreon.com/Adivin 5. Comentario 13 comentarios. Votar. Capítulo 18. Capítulo 18. Matar. Capítulo 18. Matar. Don y Moller se quedó de pie junto a la puerta, equilibrando una bandeja de carne asada humeante, y llamó con cuidado. Desde dentro se oían los lastimeros sollozos de una mujer, mezclados con la risa vulgar y ebria de un hombre. Un destello de ira surgió en él, pero lo reprimió rápidamente. Al fin y al cabo, fue él quien los invitó a entrar. Tal vez estaban demasiado absortos en su diversión, porque nadie abrió la puerta. Esperó un buen rato, luego recuperó la respiración, preparándose para llamar de nuevo. Justo cuando levantó la mano, el agudo ritmo de unos cascos resonó a sus espaldas. Dándose la vuelta confundido, divisó una capa blanca que ondeaba al viento. «Señor y Moller, un hombre que había viajado por todas partes, reconoció de inmediato la capa blanca como la nieve de la Guardia Real. Se inclinó al instante, sujetando la carne con gesto protector, y se inclinó profundamente en señal de deferencia. En este pueblo asolado por la hambruna, la comida valía más que el oro. Había gastado hasta la última moneda que tenía para comprar ese trozo de carne en la carnicería del pueblo. ¿Y de dónde lo había sacado el carnicero? Eso no le preocupaba a Moller. Fue solo que hace aproximadamente una semana y la esposa del carnicero desapareció. Uno quizás murió de hambre y desde que el ejército del rey rodeó la ciudad, la comida escaseaba cada día más. Pronto, ni siquiera el dinero alcanzaba para comprar un solo bocado. Muchos habían enloquecido de hambre. Muchos más habían caído muertos en las calles. El pueblo hacía tiempo que había perdido su vitalidad. Igual que el aprendiz del herrero de enfrente. Había vendido hasta la última posesión, jurando gastarlo todo en Yellow Pearl antes de morir. Nadie sabía si lo había conseguido. 2 caballeros con armadura negra entraron, ¿verdad? El corcel del jinete se encabritó, y sus enormes cascos casi aplastaron el cráneo de Moller. «Sí, mi señor», dijo Moller, saliendo de sus pensamientos y asintiendo apresuradamente con la cabeza e inclinándose. Ser Richard y Ser Miles entraron hace un rato. Desde el interior de la casa volvieron a oírse los gritos desgarradores de una mujer. «¿Y las mujeres que están dentro, quiénes son?» Moller forzó una risa incómoda. Mi esposa y mis 2 hijas. Están violando a tu esposa y a tus hijas, ¿y tú les llevas comida? Hasta un tonto podría adivinar lo que ocurría tras esa puerta. El rostro del caballero se contrajo de incredulidad ante la respuesta de Moller. Yo, los labios de Moller temblaron. Quería explicarse, pero las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Cómo iba a admitir que estaba vendiendo a su esposa e hijas a cambio de la posibilidad de ser nombrado caballero? Tales cosas jamás podrían decirse en voz alta. HMPH. Los ojos del caballero se entrecerraron. Ya había oído suficiente. Se bajó del caballo de un salto y pasó junto a Moller a grandes zancadas. Al hacerlo, le propinó un codazo brutal en el estómago. Tomado por sorpresa, Moller cayó de rodillas, vomitando violentamente. La carne asada se le escapó de las manos y rodó por el suelo, cubierta de mugre. Coffee. Moller, agarrándose el estómago, extendió la mano y agarró las impecables botas blancas del caballero. Sus ojos suplicaban una respuesta. ¿Por qué? Su única respuesta fue otra patada despiadada en el cráneo. Hay cosas que nunca cambian. Sigues siendo repugnante, Moller.
La sangre le corría por la cara a Moller. Mareado y desvaneciéndose, de repente se dio cuenta de por qué aquella voz le resultaba tan familiar. Tú soy la peor pesadilla de vosotros, escoria. Con un rugido, el caballero alzó su bota blindada y la estrelló contra la puerta. Estallido. Bastardos. Lárgate de aquí. Dentro de la habitación, uno de los hombres armados estaba en medio de su vil diversión. Pensando que solo era Moller irrumpiendo, se giró para maldecir, solo para encontrarse con un puño del tamaño de un martillo. Estallido. El golpe lo lanzó por los aires, a medio metro de distancia de la mujer, y cayó al suelo hecho un ovillo. La repentina violencia dejó atónito al otro caballero, que estaba ocupado atando una cuerda alrededor de las extremidades de una segunda mujer. ¿Qué estáis haciendo, guardia real? Jamás había visto a ese hombre, pero aquella icónica armadura blanca era inconfundible. Soltando la cuerda, avanzó con aire desvergonzado, mostrando su armadura, y le apuntó con el dedo a la cara al intruso. Desagradable. Lance sonrió con desdén, con una mano apoyada en la empuñadura de su espada. Antes de que el hombre pudiera reaccionar, el acero relampagueó. Sintió un escalofrío repentino bajo el pecho, seguido de una agonía como fuego mientras la sangre brotaba a borbotones. ¡Ah! Gritando, cayó de rodillas, agarrándose entre las piernas, pero ninguna presión pudo detener el torrente. Lance no le mostró ni una pizca de piedad. Una mirada alrededor de la habitación reveló a 3 mujeres desnudas, atadas con cuerdas, con el cuerpo cubierto de moretones y cortes. Era evidente que habían sufrido una crueldad monstruosa. La expresión de Lance era inexpresiva, pero sus ojos eran más fríos que la muerte. El deseo de matar ardía en su interior. ¿Richard Longmouth? La espada apuntaba al caballero arrodillado. La voz de Lance era gélida. Ante esa pregunta, el miedo a la muerte ahogó el dolor del hombre. Negando violentamente con la cabeza, extendió un dedo tembloroso, señalando al que Lance había dejado inconsciente de un puñetazo. Gracias, Sir Miles Moulton, dijo Lance con fingida cortesía, ofreciéndole una sonrisa y un gesto de asentimiento. Un fugaz alivio cruzó el rostro de Miles. Pero la confusión no tardó en aparecer. ¿Cómo sabe mi nombre? Nunca encontró la respuesta. Un destello de acero, y al instante siguiente su garganta quedó abierta de par en par. Basura. Indignos de respirar en este mundo. Su cuerpo cayó al suelo con un fuerte golpe. En la puerta, Moller aún magullado y sangrando tropezó con el umbral. Con los ojos muy abiertos, miró horrorizado, murmurando. Lance y imposible, y Lance se echó la espada al hombro, sonriéndole con desdén. Ah, cierto. Casi me olvido de ti. Maldita sea, ¿por qué no ha vuelto todavía? Afuera, Sir Barristan Selmy clavó su espada en el suelo, interponiéndose como un muro entre Reverie y los otros dos. El círculo de soldados que los rodeaba se estrechaba por momentos, y su inquietud aumentaba. Había transcurrido casi media hora desde que Lance entró. En ese tiempo, los caballeros de armadura negra, aún resentidos por la humillación, habían convocado a más y más hombres del príncipe Raegar. De no ser por la estricta orden de Lance de mantener la posición, ya habrían irrumpido para silenciar a los testigos. Pero el solo nombre de Barristan Selmy bastó para contenerlos. Ni siquiera 300 hombres se atrevieron a desafiar la espada del caballero blanco. Apártese, Ser, exigió Roland, dando un paso al frente. Sus ojos brillaban con malicia mientras se frotaba el rostro magullado e hinchado. El príncipe Raegar jamás permitirá que su mejor amigo sea tachado de violador y asesino. Tú lo sabes. Si su amigo infringe la ley, es un hecho, dijo Barristan, entrecerrando los ojos y con una voz de firme convicción. Le aconsejaré a su Alteza que busque otro amigo. Tú y... El rostro de Roland se ensombreció. Rechinando los dientes, escupió. Juraste lealtad a la casa Targaryen. ¿Entiendes lo que estás haciendo? Si esto se sabe, la reputación del príncipe quedará arruinada. Pero Barristan se mantuvo firme como un muro infranqueable. Cuando Roland se acercó lentamente, Barristan alzó su espada, y su voz resonó como un trueno. Atrás, señor. Juré lealtad al rey y proteger su sangre de todo mal. Eso no significa que los compañeros del príncipe puedan cometer crímenes viles impunemente. Hasta que mi hermano de armas regrese con los culpables, no cederé ni un ápice. Y si vosotros, cobardes, osáis cometer maldad ante mis ojos, os juro que os haré desaparecer uno a uno, tal como derribé a Maelis el monstruoso. Reflexiones de los creadores. Adivin 5 desbloquea acceso exclusivo a capítulos avanzados.
Patreon.com/Derivin5. Comentario 15 comentarios. Votar capítulo 19. Capítulo 19 Lancelot el Intrépido. Capítulo 19 Lancelot el Intrépido. En el momento en que Ser Barristan habló, su sola presencia silenció a la multitud. Incluso Roland titubeó, abriendo y cerrando la boca sin emitir sonido alguno. No se atrevió a hablar contra el legendario caballero que tenía delante. A juzgar solo por sus hazañas con las armas, este guardia real de mediana edad era único en todo Poniente. Incluso la célebre espada del amanecer, aclamada como el mejor caballero de los 7 reinos, quedaba un paso por detrás de él. Al fin y al cabo, Barristan Selmy no era un simple título. Una vez se abrió paso a sangre fría entre un ejército enemigo de miles de hombres, matando a su general con su propia mano. Un hombre legendario. Aún así, la ambición de Roland no se desvaneció. Tras un instante de reflexión, se inclinó hacia sus hombres y susurró con voz sombría. Estén atentos a mi señal. Cuando me mueva, ataquen y acaben con ellos. Me niego a creer que un solo hombre pueda contener a cientos de nosotros. Pero recuerda, bajo ninguna circunstancia debes golpear a Ser Barristan. ¿Me oyes? Entendido, mi señor. Fue la respuesta. Dicho esto, sus hombres se escabulleron silenciosamente entre la multitud. Roland respiró hondo, entrecerrando los ojos con malicia mientras miraba a los que se acurrucaban tras Barristan. Reveray y los demás, exhaustos tras huir toda la noche, estaban desplomados en el suelo. Deben morir, pensó con frialdad. Sin testigos, Barristan y ese advenedizo, Lancelot, podrían decir lo que quisieran ante el rey. Nadie podría contradecirlos. Pero nada escapó a la mirada de Barristan el audaz. Sus ojos curtidos captaron cada movimiento de los soldados entre la multitud. Alzando su espada larga, retrocedió un paso, protegiendo así a Reveray y a los demás. En pie. Levanta las armas, mi señor. Ladró. Manténganse cerca de mí. Yo los guiaré hacia afuera. Su voz resonó con una certeza férrea, irradiando una confianza nacida de innumerables batallas. A pesar del cansancio, Reveray y sus compañeros obedecieron de inmediato, empuñando sus armas y acercándose a Barristan. El aire se volvió tenso, las espadas desenvainadas, cada latido más pesado que el anterior. Roland apretó la mandíbula, listo para dar la señal, cuando de repente, un objeto redondo y pesado cayó desde arriba. Se estrelló contra el suelo con un golpe seco, casi golpeando al propio Roland. ¿Quién demonios está lanzando? Comenzó a maldecir, pero las palabras murieron en sus labios cuando la cosa rodó 2 veces y se detuvo frente a él, con la cara hacia arriba. Una cabeza humana. Los ojos de Roland se desorbitaron. 7 nos salvan y antes de que su horror pudiera articularse, una voz atronadora resonó desde el borde de la multitud. Quítense del medio, insensatos. Muévanse o serán pisoteados. El enfrentamiento se rompió cuando un caballo de guerra irrumpió con estruendo, y los soldados gritaron al ser derribados bajo sus cascos. Y sobre aquel corsario cabalgaba Lancelot. La bestia era un orgulloso corcel de las tierras ribereñas, y hoy había llevado a su amo a través de 2 cargas sobre los cuerpos de los leales a los Targaryen, suficientes para rivalizar con cualquier famoso caballo de guerra de leyenda. Lancelot. Espetó Roland furioso. Su dedo se dirigió hacia la cabeza caída. ¿Qué has hecho? Ese es Ser Richard Longmouth, compañero jurado del príncipe Raegar y heredero de la casa Longmouth. Te has condenado a ti mismo. Ni siquiera la capa blanca de la Guardia Real te protegerá de la ira de Raegar, de Lord Longmouth, ni del mismísimo Lord Baratheon. Golpe. La mano enguantada de lance abofeteó a Roland, silenciándolo al instante. Ambas mejillas se pusieron rojas, casi de forma cómica y simétrica. Suficiente. La frialdad en la mirada de Lance hizo que el miedo volviera a aflorar en Roland. El recuerdo de otra bofetada, no hacía mucho. No se atrevió a hablar de nuevo. Pero Lance se inclinó en la silla de montar, con voz baja, dirigiéndose solo a Roland. Raegar. Longmouth. Baratheon. ¿Lo he repetido mal? Roland guardó silencio, pero la mirada de Lancelot se endureció. Respóndeme. Mírame. Sobresaltado por la orden, Roland alzó la vista, solo para encontrarse con la mirada inerte de la cabeza cercenada de Richard Longmouth. El terror le oprimió el pecho. Por encima, los penetrantes ojos azules de Lancelot taladraban, igual que los del príncipe al que servía. Sí, señor, tartamudeó Roland, con voz fuerte y desesperada, como si jurara lealtad. Bien. Satisfecho, Lance se irguió, giró su montura hacia el centro y alzó su espada.
Reveray observó con gratitud cómo la voz de Lance resonaba en la plaza. Yo soy Lancelot. Puede que algunos de vosotros hayáis oído hablar de mí. Muchos no. Da igual. Lo que debéis saber es esto. El hombre que está detrás de mí es Lord Reveray Riker, un verdadero y leal caballero del reino. Es cierto que rescaté a su gracia de la trampa en Duskendale, pero no estaba solo. Sin la ayuda de Lord Riker, tanto yo como nuestro rey habríamos perecido bajo el acero de Darkling. Díganme, cuando su rey quedó atrapado entre las murallas de Duskendale, ¿cuántos de ustedes estuvieron a su lado? ¿Cuántos de ustedes se atrevieron a cabalgar en su rescate? Su voz resonó con fuerza en toda la asamblea. Ninguno. La sola palabra resonó como un cuerno de guerra, haciendo eco en los oídos de cada soldado. Mientras la fría mirada de Lance los recorría, los soldados bajaron la vista uno a uno. La vergüenza les pesaba, y sus manos aflojaron lentamente el agarre sobre las armas. Luego, con un movimiento deliberado, Lance apuntó con su espada larga, cuya hoja apuntaba hacia la cabeza cercenada de Sir Richard Longmouth que yacía en el suelo. Lord Reveray arriesgó toda su vida, su casa, su honor para salvarme a mí y a su gracia, y a través de nosotros, este mismo reino. Por esa lealtad, fue perseguido durante toda la noche, su familia fue expulsada de su castillo, acosada por los Darklings. Y cuando sus fuerzas se agotaron, cuando hubo demostrado su fe sin lugar a dudas este noble, este verdadero servidor de la corona, su esposa embarazada fue violada por ese perro, Richard Longmouth. Las palabras de Lance resonaron con tal fuerza que incluso los hombres más curtidos que lo rodeaban no pudieron evitar creerlas. Ante esto, el mismísimo Lord Reveray se derrumbó, llorando abiertamente ante todos. Los soldados se movieron incómodos, con la mirada llena de compasión por el hombre. Se continuó Lance con voz profunda y penetrante que servís al príncipe Raegar. Pero miraos. Lleváis el dragón rojo en el pecho. Sois hombres Targaryen, leales al rey. Inspiró profundamente, y su voz se elevó como un trueno. Ahora piensa. Si lo dieras todo por la corona y el reino, solo para regresar a casa y encontrar a tu esposa despojada, a tus hijos masacrados, ¿lo soportarías? Profanar al Salvador del Rey es profanar al rey mismo. Insultar a Lord Reveray es insultar no solo a su gracia, sino también al príncipe Raegar. Sus palabras encendieron una llama en sus corazones. ¿Permitirías que los hombres violaran a tus esposas y asesinaran a tus parientes? No. Rugieron los soldados. ¿Permitirías que tu rey fuera humillado ante tus propios ojos? No. La furia en sus voces hizo temblar el aire. Sus ojos ardían como lobos sobre su presa, y todas las miradas se posaron en Roland. Un escalofrío de pavor lo invadió. Sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué y por qué mis propios hombres me miran como enemigos? La voz de Lance cortó como una cuchilla. Soldados. Ante los enemigos que violaron a vuestras esposas, masacraron a vuestros parientes y deshonraron a vuestro rey, ¿qué hacéis? Matar. 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 El grito resonó como tormenta y acero, haciendo eco en las paredes. Roland se estremeció. Una repentina sensación de calor húmedo le recorrió las piernas. Deseaba correr, pero sus rodillas no le respondían. Rodeado de esos lobos rabiosos, ¿a dónde podría ir? Los labios de Lance se curvaron en una leve sonrisa de satisfacción. Entonces, ¿a qué esperáis? En nombre del rey, matad. Grrr. Dicho esto, el ejército Targaryen arremetió contra Roland, sin titubear ya. Se abalanzaron sobre él como una avalancha desatada, algunos golpeando y aplastando la cabeza de Richard como si quisieran borrarle incluso la memoria. El grito de Roland nunca llegó. La marea lo engulló por completo. Mientras tanto, Lance ya había apartado su destrero, guiando a Reveray y a los demás a un lugar seguro. Turi Ser Barristan Selmy, el célebre y audaz Barristan, lo miró fijamente, conmocionado. A pesar de sus años de servicio, ni siquiera él pudo ocultar su asombro. Con tan solo unas palabras, pusiste a sus propios hombres en su contra. Lance, esos eran soldados de Rocadragón, hombres de Raegar. Nunca fueron sus hombres, respondió Lance con frialdad. Son soldados de la casa Targaryen. Y solo el rey comanda el ejército del dragón. Ay, por un instante, Barristan dejó escapar un largo suspiro. Una sensación de alivio, casi de euforía, lo inundó. Desde que el rey Aerys fue capturado, los rumores inundaban el reino. Rumores de que Raegar debía ocupar el trono. La presión era casi abrumadora. Ni siquiera los valientes, por sí solos, podían resistir el peso del Consejo Real. Pero ahora y con Lance a su lado, tal vez el reinado del rey aún pueda fortalecerse.
Aún así, no pudo evitar advertir al fogoso joven caballero. Tú mataste a Richard. ¿Has pensado en cómo responderás ante el príncipe Raegar? Respuesta. Lance se burló. Llevo la capa blanca de la Guardia Real. Solo respondo ante el rey. Su voz se endureció, adquiriendo un filo de acero. Y que quede claro. No solo maté a Richard Longmouth, sino también a Miles Moulton. ¿Y qué? ¿El príncipe Raegar? Que el muchacho se siente primero en el trono, luego le responderé. Barristan estudió la rebeldía del joven, su espíritu indomable. Temerario, sí. Peligroso, sin duda. Pero en esa audacia vio un reflejo de su propia juventud, cuando él también había sido un caballero indomable. Dime, muchacho, dijo Barristan al fin, sonriendo por primera vez, con un tono casi paternal. ¿Qué te parece esto? ¿Lancelot el intrépido? Reflexiones de los creadores. Adivin 5. Adivin 5 desbloquea acceso exclusivo a capítulos avanzados. Patreon.com/Adivin 5. Comentario 17 comentarios. Votar capítulo 20. Capítulo 20 Desembarco del Rey. Capítulo 20 Desembarco del Rey. 3 días. La matanza se prolongó durante 3 días enteros. Duskendale se tiñó de rojo con la sangre. Los verdugos blandían sus espadas sin pausa, sin pestañear ni una sola vez. El propio Lance decapitó a Dennis Darkling. Su cráneo cercenado, que ya comenzaba a secarse al viento, colgaba de las murallas de la ciudad. Su esposa y el mayordomo, aquellos amantes traicioneros, jamás lograron cruzar el puerto. Una turba de aldeanos los reconoció y los linchó en el acto. Para cuando sus cadáveres fueron arrastrados ante Lance, no eran más que montones de cuerpos mutilados. El odio del pueblo ardía con mayor intensidad contra la esposa extranjera de Dennis, Serala de Mir. Le arrancaron la lengua mientras aún vivía, le mutilaron los pechos y la despojaron de su feminidad, y la sometieron a todas las crueldades conocidas. Sin embargo, para sorpresa de Lance, muchos seguían aferrados a su amor por Dennis Darkling. A las puertas de la ciudad, grupos se reunían para cantar la estrella de 7 puntas, alabando al hombre que había desafiado al rey en nombre de los derechos del pueblo. Por fin, con la brisa acariciando su rostro y el sonido de cascos en el camino, Lance llegó a las afueras de Desembarco del Rey. Echó un vistazo al panel fantasma que solo él podía ver. La plantilla de Raegar Targaryen había alcanzado el 80% de fusión. La cantidad de Darklings y Ollars era abrumadora. En una ciudad de apenas 20.000 habitantes, casi 300 nobles vivían a todo lujo, exigiendo comodidades muy superiores a su condición social, aunque pocos de ellos ostentaban títulos nobiliarios legítimos. A su lado, Ser Barristan el audaz le lanzaba miradas furtivas, incapaz de disimular su inquietud. Lance optó por ignorarlo. Su actuación en Duskendale había sido despiadada incluso para los estándares de Poniente. Si no fuera porque el sistema detuvo su progreso al 80% y lo sustituyó por una tarea avanzada, bien podría haber aniquilado él mismo a todos los rebeldes. Aún así, después de haber intentado y decapitado personalmente a docenas de personas, Lance se había convertido en el campeón indiscutible de los verdugos. El que tenía el mayor número de muertes. Intentó respirar el aire de Desembarco del Rey para expulsar de su pecho la sed de sangre que aún lo atormentaba. En cambio, un hedor tan nauseabundo lo asaltó que casi vomitó. Cof, cof. Por los dioses. Escupió, con arcadas, 7 infiernos, ¿qué apesta tanto? El sabor se le quedó impregnado en la lengua, y por mucho que escupiera, no lograba quitárselo. Barristan soltó una risita. ¿Primera vez en Desembarco del Rey? Sí, admitió Lance, mirando fijamente los labios temblorosos del caballero. Te acostumbrarás, dijo Ser Barristan con una sonora carcajada, acariciándose la larga y noble barba como si recordara un viejo chiste. Luego avanzó a caballo, extendiendo los brazos y señalando la enorme puerta carmesí que tenían delante, cuya superficie estaba tallada con dragones, con las alas desplegadas y pareciendo retorcerse bajo el sol. Bienvenido a Desembarco del Rey, Ser. Bienvenidos de nuevo a Desembarco del Rey, mis señores. Bajo la puerta del dragón se encontraba un hombre robusto y corpulento, con los brazos extendidos en señal de saludo. Lance espoleó a su caballo, observando al hombre desde lo alto. Aunque solo se habían visto una vez en consejo, recordaba su rostro. Inclinó la cabeza cortésmente. Gracias por su bienvenida, Lord Chelstead. Lord Carleton Chelstead, maestro de la moneda. En su pecho relucía el emblema de la casa Chelstead. Una maza cruzada y una daga de plata. El hombre se relajó visiblemente ante la cortesía de Lance. Este caballero recién nombrado de la Guardia Real se había ganado una reputación temible.
En la mismísima cámara del consejo, había abatido a Ser Ilyn Payne ante los ojos de Tywin Lannister. Y ahora, las noticias de Duskendale hablaban de una carnicería y una fría determinación. Con Lancelot no se jugaba. De hecho, a su regreso, incluso Lord Tywin Lannister dijo en voz alta: Lancelot es el perro rabioso del rey. Aunque tenía las palmas de las manos empapadas de sudor, Lord Carleton Chelstead mantuvo una sonrisa cálida y ensayada. Quizá fuera el calor de desembarco del rey, quizá el calor de la política, pero en cualquier caso, no se atrevió a flaquear. Vuestras hazañas en Duskendale os han granjeado la admiración de todos, Ser, dijo Chelstead con suavidad. Su tono, teñido de adulación, no contenía ni rastro de condescendencia. Cabalgar solo hacia el peligro, rescatar a su gracia con vida y luego abatir a decenas de rebeldes con vuestra propia mano y tanto el pueblo llano como los nobles os llaman ahora Lance el Justo. Hey, Lance soltó una risita suave y miró de reojo a Barristan Selmy, como diciendo: quédate con tu título de el valiente. Yo me las arreglaré sin él. Me halaga, mi señor, dijo Lance, deslizándose de su silla y devolviendo la cortesía de Chelstead con una sonrisa amable. No le eran ajenos los vaivenes de la política nobiliaria. La cortesía no cuesta nada, y las palabras del hombre dejaban claro que no tenía mala intención. Cuando su gracia y yo estábamos encadenados, dijo Lance, bajando la voz lo justo para lograr un efecto dramático, el rey habló de usted en más de una ocasión. Lord Chelstead, dijo, es el mayordomo en quien más confío. La prosperidad de desembarco del rey descansa sobre sus hombros. Dejó que las palabras resonaran, y luego añadió: si usted hubiera ocupado el trono de la mano del rey, el rey cree que nos habrían liberado de Duskendale hace mucho tiempo. Por supuesto, el rey nunca había dicho tal cosa, pero Chelstead no tenía forma de preguntárselo ahora. Los ojos del maestro de la moneda se iluminaron con satisfacción. Su afecto, ya favorable hacia el joven caballero, se profundizó. Ambos intercambiaron cumplidos bajo la puerta del dragón, hasta que incluso Ser Barris, tan poco aficionado a la retórica cortesana, sintió una leve náusea ante las palabras melosas. Había creído que Lance era un alma gemela. Temerario, desafiante, impasible ante la pompa. Sin embargo, allí estaba, sonriendo y esquivando halagos como cualquier otro caballero ambicioso. 7 nos salvarán, pensó Barristan. Incluso señor Lance, dijo Chelstead, cambiando de tono al desvanecerse las cortesías. Sus ojos estudiaron al joven caballero con una aprobación recién descubierta, e incluso por un instante pensó: si no hubiera jurado lealtad a Dios, casaría a mi hija con él sin pensarlo 2 veces. Tras echar un vistazo a su alrededor para asegurarse de que no hubiera oídos cerca, Chelstead se inclinó y bajó la voz a un susurro conspirador. He oído que mataste a Richard Longmouth y a Miles Moreton en Duskendale. Lance no pestañeó. Sí. Esos 2 desafiaron la ley del rey y atormentaron tanto a nobles como a plebeyos. Por la propia autoridad de su gracia, los juzgué culpables y los castigué. Su sentido de la justicia le honra, Ser. Chelstead asintió con gravedad, pero sus siguientes palabras fueron en voz baja. Entonces debería saber esto. El príncipe Raegar llegó a la ciudad anoche. Lance entrecerró los ojos. El príncipe Raegar, de camino a desembarco del rey, Ser Barristan había hablado a menudo de él. Heredero al trono, príncipe de Rocadragón, hijo del rey. Sin embargo, durante los 6 meses que duró el encarcelamiento de su padre, el príncipe no se movió ni una sola vez de Rocadragón, salvo para enviar a Richard Longmouth con una fuerza simbólica. Aparentemente, a Raegar le importaba poco si Aerys vivía o moría. Pero ahora, apenas unos días después del regreso de Aerys a la capital, el príncipe había llegado en persona. Eso era irrevelador. ¿Está aquí por mí? Gracias por la advertencia, mi señor, dijo Lance finalmente, con sinceridad en la voz si no en los pensamientos. Chelstead inclinó la cabeza. No deseaba insistir. Era mejor sembrar la semilla y dejarla crecer. Demasiadas palabras dejaban demasiadas debilidades que podían aprovecharse. Con Chelstead a la cabeza, el grupo atravesó la puerta del dragón y se dirigió a la fortaleza roja. Raegar Targaryen y la mirada de Lance se elevó hacia la colina alta de Aegon, donde los ladrillos carmesí de la fortaleza de Maegor se alzaban como las fauces abiertas de un dragón. Un brillo peligroso centelleó en sus ojos mientras murmuraba: sea cual sea el juego que quieras jugar, mi príncipe, te estaré esperando. Reflexiones de los creadores. Adivin 5 desbloquea acceso exclusivo a capítulos avanzados. Patreon.com/Adivin5. Comentario 17 comentarios. Votar capítulo 21.
La doncella más bella de los 7 reinos. Capítulo 21. La doncella más bella de los 7 reinos. La torre de la mano. Una niña descalza de apenas 13 años subió sigilosamente la escalera de caracol, con una pequeña sonrisa pícara en los labios. En otro rostro, esa expresión podría haber parecido lasciva o traviesa. Pero en el suyo, enmarcado por facciones perfectas y cabello dorado, le confería un encanto juguetón. Se acercó de puntillas a la espalda de su padre, lista para tenderle una emboscada infantil, cuando una voz mesurada e imperativa la interrumpió. «Basta de tonterías, Cersei». La repentina reprimenda la dejó paralizada. Sonrojada, se quedó rígida, incapaz de articular palabra. Lord Tywin Lannister se giró, clavando su mirada severa en su hija, vestida con un pálido traje verde, cuyo resplandor juvenil se aferraba a ella como un perfume. Sin embargo, sus ojos esmeralda no mostraban ternura alguna, solo reproche. «Padre, yo solo quería decir», no se atrevió a mirarlo a los ojos, y sus dedos se enredaron nerviosamente bajo su falda. «Solo quería evitarte que trabajaras demasiado. Eso no es asunto tuyo». Aún ante sus tímidas muestras de afecto, el tono de Tywin permaneció frío y distante, más propio de un sirviente que de su propia sangre. Dejó a un lado la pluma. Sus ojos, penetrantes y leoninos, y su voz, autoritaria, resonaron en él. «Tienes 13 años, Cersei. A esa edad, yo ya estudiaba historia, entrenaba a diario con espada y lanza, preparándome para gobernar algún día las tierras del oeste. No voy a malgastar mis días en la ociosidad como vuestro abuelo, que convirtió nuestra casa en el hazmerreír. No eres un hijo, pero aún llevas el nombre Lannister. Ese nombre conlleva deberes. La familia está por encima de todo lo demás. ¿Lo entiendes?» «Sí, padre». Su respuesta fue débil, sus labios temblaban. Se giró rápidamente y huyó por la puerta antes de que él pudiera leer el desafío que nacía en su corazón. Tywin se limitó a negar con la cabeza y luego dirigió su mirada hacia el guardia de armadura carmesí que custodiaba la puerta. «Voy camino a la presencia del rey. Vigílala». «Sí, mi señor». Cersei corrió hasta llegar al jardín. Su pecho se agitaba, sus ojos brillaban, no de tristeza, sino de rabia. «Todo es culpa tuya y todo es culpa tuya». Arrancó las flores, destrozó los arbustos, pisoteando los senderos cuidadosamente mantenidos hasta convertirlos en ruinas. Las flores, en su furia, se convirtieron en sus enemigas. «Maldito seas, pequeño monstruo maldito. Duende engendrado por el infierno. Si no fuera por ti, mamá seguiría viva. Papá no nos trataría así». Su voz se convirtió en un grito, su rostro deformado por el odio. Y luego, un repentino crujido en el macizo de flores frente a ella. De entre la vegetación se deslizó una serpiente, cuyas escamas brillaban con bandas de color, su lengua bífida olfateando el aire mientras la miraba fijamente con ojos fríos. La mayoría de las chicas de su edad habrían gritado, huido o quizás se habrían desmayado. Pero Cersei no era como la mayoría. Por un instante vaciló. Luego alzó la barbilla, con los dientes apretados y los ojos verdes llameando. «No te atrevas a morderme, bestia. Soy Cersei Lannister, hija de la mano del rey, y un día seré reina. Criatura inmunda, eres indigna de tocar mi noble carne. Ahora, lárgate». Alzó un dedo con delicadeza, señalando a la serpiente como si emitiera un decreto real. Ni por un instante se le pasó por la cabeza que las bestias no se doblegan ante las órdenes. Y la serpiente se enroscó aún más fuerte, sin parpadear, con la lengua agitándose en señal de desafío. Los ojos de la serpiente, de pupilas rasgadas, se fijaron en la orgullosa joven que tenía delante. Con un repentino movimiento de su cola, se abalanzó, mostrando los colmillos. «¡Ah!». Cersei gritó, cubriéndose los ojos con las manos y desplomándose hacia atrás presa del terror. Pero el dolor que temía nunca llegó. En su lugar, una brisa fresca le rozó la mejilla y una voz suave y resonante sonó a su lado. «Ahora estás a salvo, mi señora». Ella vaciló, temblando, y luego bajó las manos. Sus ojos esmeralda se abrieron de par en par. Un caballero alto y de hombros anchos se alzaba ante ella, vestido de blanco impoluto. La luz del sol brillaba sobre el acero pulido de su armadura. Su rostro de una belleza impactante, con una sonrisa cálida parecía disipar toda sombra de su corazón. Cersei contuvo el aliento. De todos los galantes señores que había admirado, incluso del mismísimo príncipe plateado Raegar, y este hombre parecía aún más radiante. La bestia ha sido abatida. No hay nada que temer.
Señaló levemente a la serpiente, ahora partida limpiamente en dos, cuyo cuerpo aún se estremecía sobre la hierba. Luego, cortésmente, le tendió la mano. Al tragar, sintió un nudo en la garganta e instintivamente colocó sus delgados dedos en la palma de él. El calor de su agarre hizo que sus mejillas se sonrojaran aún más. Le agradezco que me haya salvado, señor. Cuando él la ayudó a ponerse de pie, ella se dio cuenta de que ni siquiera podía alcanzar su pecho. Respiró hondo, reprimiendo el extraño impulso de apoyar la cabeza en la coraza blanca que tenía delante. En lugar de eso, levantó las faldas con cortesía e hizo una reverencia. Para cualquier caballero, ayudar a una dama tan bella como usted es un honor, dijo el desconocido con una sonrisa amable. Sin embargo, no soltó su mano. Su pulgar rozó lentamente su suave piel, como si la saboreara. Suave y como la seda. Cersei, lejos de retroceder, parecía deleitarse con ello. Sus ojos verdes brillaban mientras se detenían en su rostro. Sus labios se entreabrieron y su respiración se aceleró. Lance, tenemos que irnos. El hechizo se rompió. La voz severa de Ser Barristan Selmy se interpuso entre ellos. Cersei retiró la mano de inmediato. Lance suspiró con un dejo de pesar, envainó su espada y se encogió de hombros en broma. Debo retirarme, bella dama. Dicho esto, se alejó a grandes zancadas, dejando solo su alta y galante espalda a la vista de ella. Yo soy Cersei Lannister, señor. Las palabras le brotaron de los labios antes de que pudiera detenerlas. Dio un paso adelante apresuradamente, llamándolo. Lance arqueó una ceja. Así que esta es la que llaman la doncella más bella de los 7 reinos. Pero no mostró sorpresa. En cambio, levantó la mano en un gesto de despedida informal, y su voz se desvaneció con una sonrisa. Si permaneces en la Fortaleza Roja, no me cabe duda de que volveremos a encontrarnos. Recuerda esto. Mi nombre es Lancelot. Y con Barristan, desapareció de la vista. Cersei se quedó inmóvil, observando mucho después de que él se hubiera marchado. Se humedeció los labios suavemente, susurrando para sí misma. Lancelot, y unos instantes después, la guardia vestida de rojo, jadeando, por fin la alcanzó. Al instante, ocultó su expresión con un gélido desdén y espetó. Llegas tarde, señor. Mientras tanto, Barristan caminaba junto a Lance, observándolo con recelo. Sonríes y tus pasos son ligeros. Dime, Ser, no te has encariñado demasiado con esa muchacha, ¿verdad? Es la hija de Tywin Lannister. Y somos hermanos jurados de la Guardia Real. Habló con firmeza, como un recordatorio grabado en acero. Conocen nuestros votos. Sin esposa, sin hijos, sin herencia. Nuestras vidas pertenecen solo al rey. Gracias por la lección, respondió Lance secamente, fulminándolo con la mirada. Su buen humor se había esfumado por la reprimenda de Barristan, y murmuró para sí. Siempre el aguafiestas. Como si los juramentos alguna vez hubieran detenido a la mitad de la Guardia Real antes que yo, y además solo un necio serviría como Guardia Real de por vida. Las palabras se le escaparon, bajas y desdeñosas. Cuando llegaron a las puertas de la sala del consejo, el silencio se había instalado de nuevo entre ellos. Pero se rompió en cuanto se acercaron. Fuera. Fuera. La voz del rey resonó desde dentro, estridente y furiosa. Por los 7, no necesito a ninguno de vuestros guardias, ni a ninguno de vuestros consejos, y no escucharé ninguna de vuestras insolentes exigencias. Llévate a tus hombres y regresa a rastros a Rocadragón. Sin mi permiso, no volverás a poner un pie en desembarco del rey. Reflexiones de los creadores. Adivin 5. Adivin 5 desbloquea acceso exclusivo a capítulos avanzados. Patreon.com/Adivin5. Comentario 25 comentarios. Votar capítulo 22. Capítulo 22. El amanecer. Capítulo 22. El amanecer. Lance frunció el ceño, intercambió una rápida mirada con Ser Barristan antes de atravesar las puertas de bronce y roble. Una larga alfombra se extendía desde la entrada hasta el trono. Al fondo se alzaban los estrechos escalones, sobre los que se asentaba una grotesca monstruosidad. Miles de cuchillas forjadas y retorcidas que formaban lo que los hombres llamaban el trono de hierro. Para Lance, no era más que un montón de acero ennegrecido, lleno de púas y dentado. El rey estaba sentado sobre ella, agitando los brazos con furia y lanzando maldiciones a los hombres que estaban debajo. Con cada movimiento brusco, las hojas curvas le laceraban la piel, dejando nuevas heridas por todo el cuerpo. La escena puso visiblemente nervioso a Ser Geralt Hightower, Lord Comandante de la Guardia Real, pero sin el permiso del rey, ni siquiera él se atrevió a intervenir.
Los otros dos caballeros blancos presentes en el salón no tuvieron mejor suerte, permaneciendo inmóviles, reacios a arriesgarse a la ira de Aerys. Por los 7 infiernos. Maldijo Lance entre dientes. Sangré y luché para sacarte con vida de Duskendale, ¿y ahora te vas a dejar morir empalado en tu maldita silla? Con la mandíbula apretada, avanzó a grandes zancadas, y su voz resonó al otro lado del pasillo. Su gracia. Ah, Lance. Al oír su nombre, el rey Aerys se puso aún más nervioso. Golpeó con fuerza los brazos del trono mientras las lágrimas se le acumulaban en los ojos. Has vuelto y has vuelto. Murmuró, como si viera no a un caballero, sino a un hijo perdido hacía mucho tiempo. Sin embargo, cada movimiento solo hacía brotar más sangre, mientras los crueles bordes del trono lo laceraban una y otra vez. Ante la atenta mirada del tribunal, Lance no vaciló. Avanzó a empujones por el estrecho pasillo, el acero rozando el acero mientras las afiladas hojas chirriaban contra su armadura blanca, incluso chispeando al rozarlo. Contempló el cuerpo desgarrado y sangrante del rey y maldijo para sus adentros. ¿Qué clase de loco diseñó un trono como este? No me extraña que ya esté medio desquiciado. ¿Y los cortes? ¿Acaso a nadie aquí le preocupa la infección? ¿La putrefacción? Por un instante, Lance casi sintió lástima por el hombre. Allí estaba, sangrando en su propio trono, y ni un alma le ofrecía consuelo. La locura parecía casi una misericordia. Con un suspiro, y bajo la atenta mirada de 100 pares de ojos, el caballero blanco extendió los brazos y levantó al rey en brazos del trono de hierro. Y lo más sorprendente de todo, Aerys no opuso resistencia. No dio órdenes airadas, ni lanzó gritos de desafío. En cambio, se limitó a apoyarse en la fuerza de Lance, sonriendo levemente, casi con paz, como si por fin la cruel silla lo hubiera liberado del tormento. Esa sensación familiar y tan segura. Tú allí. Bajo la mirada atónita de un centenar de personas, Ser Lance bajó los escalones con pasos largos y firmes, depositando suavemente al rey Aerys en el suelo. Hizo una seña impaciente a un anciano encorvado que permanecía boquiabierto en el vestíbulo. Una vez liberado, Aerys lucía una mirada extrañamente melancólica en sus ojos violetas, como si prefiriera que lo llevaran en brazos. Archimaestre, y tartamudeó el anciano mientras avanzaba arrastrando los pies, inclinando la espalda aún más en una reverencia inconsciente hacia el caballero blanco. El gran maestre Picelle, ¿verdad? Preguntó Lance con voz monótona. Atiendan las heridas de su gracia. A este paso, el trono lo matará antes que cualquier usurpador. El maestre asintió con la cabeza, con la barba temblando, y se puso a trabajar. A pesar del temblor de sus manos y su aspecto frágil, Picelle demostró ser bastante eficiente. Se arremangó y sacó de lo más profundo de sus voluminosas ropas una interminable colección de frascos, viales y ungüentos hasta apilarlos ordenadamente a su lado. 7 nos salvarán, pensó Lance con un dejo de humor seco. Si no hubiera conocido su verdadera naturaleza, juraría que no era más que un bondadoso anciano sanador. ¿Quién iba a sospechar que ese cuervo tambaleante sobreviviría a la mitad de los leones y lobos del reino? ¿Eres Ser Lancelot? Las palabras no procedieron del maestre, sino de la alta figura que se encontraba en el centro del salón. Era imponente. Alto y rubio, con cabello plateado que le caía suelto sobre los hombros, aunque sus ojos no brillaban con el púrpura febril de Aerys, sino con el índigo profundo de la pura valiria. Ataviado con una túnica negra fluida, propia de la tradición Targaryen, en lugar de armadura, el príncipe Raegar irradiaba melancolía como un manto. Tras él se encontraban 3 caballeros. 2 vestidos de blanco y 1 de sable. Incluso sin presentación, Lance supo exactamente a quién se enfrentaba. Su Alteza. Hizo una profunda reverencia en señal de saludo de caballero, pero se levantó rápidamente, con la mano apoyada en la empuñadura de su espada, colocándose de frente ante el rey, con una postura tan aguda y vigilante como la de cualquier guardia real juramentado en servicio. La mirada de Raegar se demoró, sombría e intensa, y su semblante afligido se intensificó. Era, en toda regla, el príncipe que nació en el dolor. Y Lance recordó la historia que circulaba en voz baja por el reino. Cómo, la noche del nacimiento de Raegar, el rey Aegon V había convocado a toda su familia a refugio estival, con la esperanza de que, con la ayuda de piromantes y fuego valirio, lograran incubar huevos de dragón y restaurar la gloria de la casa Targaryen. En cambio, solo hubo fuego y ruina. El propio Aegon, su hijo, el príncipe Duncan el Pequeño, y Ser Duncan el Alto de la Guardia Real perecieron en el infierno. Aquella calamidad había allanado el camino para Jaehaerys II y luego, demasiado pronto, para Aerys.
En verdad, los Targaryen siempre habían sido efímeros. 17 reyes en apenas 2 siglos, la mayoría enloquecidos con la misma facilidad que las polillas a la llama. Quizás 200 años de hermanos casándose con hermanas estaban destinados a trastornar algo más que sus mentes, reflexionó Lance con pesimismo. Tú. Así que tú eres Lancelot. El grito provino de detrás de Raegar. Uno de los caballeros blancos dio un paso al frente, con el rostro enrojecido por la furia. Asesinaste a Ser Richard Longmouth y a Ser Miles Moreton. Espetó Ser Oswell Went, desenvainando su espada y apuntándola hacia la cara de Lance. Desenfunda tu espada. Yo, Ser Oswell Went, te reto a un duelo singular. Lance entrecerró los ojos. Ah, así que el supuesto guardia real solo encuentra valor para vengar a sus amigos especiales. Su mirada se dirigió a Raegar, quien permanecía en silencio, sin hacer ningún esfuerzo por contener a su caballero. Detrás del príncipe, el otro caballero blanco apoyaba su gran espada pálida en el suelo, con una sonrisa burlona que se dibujaba en sus labios, como esperando ser objeto de alguna broma. Basta. Espetó Lance, dando un paso al frente. Su coraza presionó contra la espada de Oswell, haciendo retroceder el acero con la fuerza de su voluntad. Su tono era cortante, autoritario, como si reprendiera a un recluta novato. Desenfundar el acero en el salón del rey, ante su gracia en persona, no es propio de un caballero de la Guardia Real. Envaina tu espada, señor, antes de que mancilles la capa blanca que vistes. Sus ojos azules brillaron con una resolución tan inquebrantable que Ser Oswell vaciló, retrocediendo paso a paso bajo su presión. Solo cuando una mano firme sujetó el hombro de Oswell se detuvo. Camine con paso firme, señor, dijo una voz melodiosa y despreocupada. Un caballero de cabello pálido se inclinó perezosamente hacia adelante. Sus ojos violetas brillaban con diversión bajo su yelmo blanco. Estoy seguro de que Ser Oswell no tenía malas intenciones. Seguramente, solo deseaba demostrar su destreza con la espada ante su gracia. Las palabras no contenían ninguna amenaza, pero resonaban con una autoridad que hizo que Oswell tragara saliva con dificultad. Y así, con un encogimiento de hombros y una sonrisa, Ser Arthur Dayne había suavizado lo que podría haberse tildado de traición. Reflexiones de los creadores Adivin 5. Adivin 5 desbloquea acceso exclusivo a capítulos avanzados. Patreon.com/Adivin 5. Comentario 21 comentarios. Votar capítulo 23. Mi espada nunca me ha fallado. Capítulo 23. Mi espada nunca me ha fallado. Estoy de acuerdo contigo, Ser Arthur. El hombre que tenía delante no se había presentado, pero solo un necio no reconocería al legendario caballero vestido con el uniforme blanco de la Guardia Real, que portaba la ancha y pálida espada que brillaba como la luz de la luna. Arthur Dayne. La espada del amanecer. En las crónicas, Ser Jaime Lannister bromeó una vez diciendo que Dayne podía sostener su miembro con una mano y aún así abatir a 5 guardias reales con la otra. Quizás Jaime exageró, pero incluso si fuera cierto, no se refería a los hombres presentes hoy. Al fin y al cabo, solo Barristan Selmy habría hecho esa hazaña prácticamente imposible. Aún así, con su fuerza actual, a Lance le resultaba bastante difícil imaginar derrotar al príncipe Raegar, y mucho menos a este hombre, aclamado en todo el reino como el mejor caballero de los 7 reinos. Con Arthur firmemente de su lado, Lance optó por no insistir en la ofensa anterior de Oswell Went. Aún así, no tenía intención de dejarlo pasar. Estoy de acuerdo contigo, repitió, y luego desvió la mirada hacia la espada larga que aún presionaba su pecho. Alzando la cabeza, esbozó una sonrisa. En los pocos días transcurridos desde la masacre de Duskendale, el aura de sangre que lo rodeaba se había vuelto densa. Incluso una sonrisa de Lance transmitía una amenaza capaz de helar la sangre. Ser Oswell Went se estremeció, bajando la espada de inmediato, incapaz de sostenerle la mirada. Bien, entonces, si vamos a presenciar una exhibición de esgrima, comencemos, Ser Oswell. La voz de Lance era tranquila, pero llegó con claridad a todos los oídos en la sala del trono. La sonrisa de Arthur se desvaneció. Sus ojos violetas se entrecerraron mientras estudiaba al impetuoso joven caballero que tenía delante. No esperaba una rebeldía tan manifiesta. ¿Está seguro, Ser Lance? Preguntó con gravedad, apartando a Oswell Went con una sola mano. ¿De verdad pretende que Ser Oswell demuestre su habilidad aquí y ahora? ¿Por qué no? Lance se encogió de hombros levemente, con un atisbo de desafío en los labios. Aún no he visto la destreza con la espada de mis hermanos de blanco. Estoy ansioso por ello. Dio un paso más cerca, sosteniendo la mirada de Arthur sin rastro de miedo.
A menos, claro está, que prefieras ocupar su lugar, Ser Arthur. Para mostrarnos la legendaria esgrima de la casa Daine. Eso, añadió Lance con una palmada lenta, sería aún mejor. Un silencio sepulcral se apoderó del salón. Solo resonaban los débiles gemidos del rey Aerys, mientras Picella atendía en silencio las heridas recientes provocadas por el trono de hierro. Incluso Raegar Targaryen frunció el ceño, lanzando una mirada inquisitiva hacia Ser Barristan, que estaba al lado de Lance, como preguntando: «¿Siempre es tan imprudente?». La mirada de Arthur se detuvo en la garganta de Lance, sopesando por un momento si el insolente caballero no merecería perder la cabeza. Entonces llegaron las risas. Salvaje, estridente, desenfrenada. Ja. Ja ja ja. Bien. Bien. El rey Aerys aplaudió como un niño enloquecido, y sus delgados hombros temblaron de júbilo. Solo entonces los señores y caballeros presentes se percataron de que el gran maestre Picelle había terminado de vendarle las heridas. Se pueda decir lo que se quiera de Picelle, al menos era diligente. Ni una sola vez permitió que la tensión en el salón lo distrajera, atendiendo en silencio las heridas del rey. Quizás fue precisamente esa discreción la que lo mantuvo con vida y en el favor del rey durante 6 monarcas, sobreviviendo a golpes de estado y usurpaciones, hasta su muerte en la vejez. La sugerencia de Ser Lance me parece encantadora. Con el apoyo de Barristan, el rey se levantó, fijando ahora sus ojos violetas en Dawn, la pálida espada que yacía al lado de Arthur Dayne. Ha pasado más de 1 año desde la última vez que nos vimos, Ser Arthur, ¿verdad? Sí, su gracia, dijo Dayne, inclinando la cabeza. Incluso la espada del amanecer se arrodilló ante la presencia del rey. La última vez fue en el torneo de Lannisport. Sí, recuerdo que fuiste campeón. Lo recuerda usted bien, su gracia. Aerys se ajustó la corona sobre su cabello enmarañado y dejó escapar un suspiro melancólico. Es una lástima, señor. Las justas y las meles nos muestran poco del verdadero arte de Dayne, ¿verdad? Se inclinó hacia adelante, con una sonrisa en los labios a la vez ansiosa y cruel. Quizás podríais complacernos aquí, como ha propuesto Ser Lance. Mostradnos el manejo de la espada de la casa Dayne. Aquí. Ahora. Las palabras resonaron con la suavidad de una petición, pero nadie en el salón las interpretó como algo menos que una orden real. Ante esas palabras, el rostro de Ser Arthur Dayne se endureció, y la sonrisa juguetona desapareció. Mi espada sirve para matar a los enemigos de su gracia, dijo con gravedad, no para lucirse. No fue ninguna sorpresa. Arthur se negó rotundamente. Aunque había jurado lealtad a Aerys, el orgullo de la casa Dayne no le permitía aceptar una orden tan humillante. Durante milenios, desde la era del amanecer, los Dayne de Starfall portaron a Alba, una gran espada forjada con el corazón de una estrella fugaz. A lo largo de los siglos, la casa Dayne reinó como reyes de la Torrentina antes de jurar lealtad a Lanza del Sol. Y durante siglos, muchos se ganaron el título de Espada del Amanecer. Caballeros cuyos nombres brillaron como la hoja que empuñaban. Dawn había bebido la sangre de incontables enemigos. Sin embargo, jamás la había blandido como un objeto de burla. Hacerlo ahora mancharía el honor tanto de la espada como de la casa. Si Arthur se sometiera, sería recordado no como el más grande de los portadores de la espada, sino como el más ridículo. ¿Desafiarías la orden del rey, Ser Arthur? Lance dio un paso al frente, con la voz afilada como una espada desenvainada. ¿Has olvidado la capa blanca que llevas, o los votos que hiciste? O tal vez sí. Sus ojos se dirigieron significativamente al príncipe Raegar. Quizás tu verdadera lealtad reside en otra parte. Maldito insolente. Finalmente, otro caballero no pudo soportarlo más. Un hombre de armadura negra avanzó a grandes zancadas, furioso, apuntando con un dedo enguantado a la cara de Lance. ¿Cómo osáis sembrar la discordia entre su gracia y el príncipe Raegar? No creáis que sacar al rey de Duskendale os da derecho a hablar con tanta desfachatez. Las muertes de Ser Richard Longmouth y Ser Miles Moreton son deudas aún impagadas. Los ojos de Lance se entrecerraron. Desconozco tu nombre, pero tu lengua es más ruidosa que todas las nuestras juntas. Si la vuelvo a oír en el salón del rey, te juro que te la arrancaré de la boca yo mismo. A menos que, señaló con displicencia la enorme espada que llevaba a la espalda, regalo de Ser Geralt Tintor, y quieras comprobar si mi hoja está afilada. El caballero se irguió, llevando la mano a la empuñadura de su espada. Mi espada jamás me ha fallado. Soy Jon Connington. Suficiente. La mano de Raegar se aferró a la de Connington, sujetando firmemente la hoja en su vaina.
Te insulta una y otra vez, gruñó Connington, aún esforzándose. Déjame acabar con él, Raegar, y ya dije suficiente. Los ojos violetas del príncipe brillaron con una mirada de advertencia. Ante esa mirada, Jon Connington guardó silencio, tragándose su rabia. Solo Lance observó a los dos hombres, notando la cercanía de sus manos entrelazadas, la tensión entre ellos. Una sombra de duda cruzó fugazmente sus pensamientos. Las costumbres de Rocadragón son más permisivas de lo que imaginaba. Qué extraño, y negó con la cabeza. No. Raegar arriesgó un reino por Lyanna Stark. Esto no puede ser lo que parece. Y sin embargo, y frunció el ceño y volvió a mirar hacia Aerys. Que tales disputas pudieran degenerar en un desafío abierto en el salón del rey, con las espadas casi desenvainadas ante el mismísimo trono de hierro, era revelador. La autoridad del rey había disminuido durante esos largos meses de cautiverio. Su corona ya no inspiraba temor. Mientras Lance reflexionaba, el eco de unos pasos firmes resonó en el vestíbulo. Todas las cabezas se volvieron hacia ella. Entró un hombre alto con una túnica carmesí. Su paso era mesurado, su porte regio. La mano del rey. Tywin Lannister. Su gracia. Su alteza. Su voz resonó fuerte, pulida e imponente, más regia que la del propio rey. ¿Qué quieres, Tywin? Aerys estalló, con la voz cargada de rencor. Agarrando la mano de Lance, casi huyó de vuelta al trono de hierro, desplomándose en él como para reclamarlo antes de que Tywin pudiera hacerlo. Lance suspiró, permaneciendo rígido y resuelto ante su rey. Tywin, por el contrario, no mostró ninguna señal de repugnancia. Sus ojos dorados permanecieron impasibles mientras observaba la lamentable escena. Solo cuando Aerys se hubo acomodado, Tywin inclinó ligeramente la cabeza hacia Raegar. Como me ordenaste, mi príncipe, dijo con voz firme. Los he traído. Una sombra se disipó del rostro de Raegar. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa mientras su mirada se desviaba más allá de Lance. Entonces déjenlos entrar, mi señor, dijo el príncipe, sin pedir permiso a su padre. Reflexiones de los creadores. Adivin 5. Adivin 5 desbloquea acceso exclusivo a capítulos avanzados. Patreon.com/Adivin 5. Comentario 20 comentarios. Votar capítulo 24. El asesino. Capítulo 24. El asesino. A la orden del príncipe Raegar, Tywin Lannister aplaudió señalando las puertas. Ninguno de los dos hombres dirigió ni una sola mirada al rey Aerys durante todo el intercambio. Con un acuerdo tácito, trataron al legítimo monarca como si no fuera más que aire. Instantes después, varios soldados entraron en la sala del consejo, vestidos con cotas de malla negras y envueltos en pesadas capas doradas. Entre ellos, hicieron pasar a dos mujeres asustadas. Eran hombres de la guardia de la ciudad de desembarco del rey, más conocidos como los capas doradas por la gruesa lana dorada que llevaban sobre los hombros. Su deber era proteger la capital y servir a la familia real, cumpliendo las órdenes de sus miembros. En teoría, la guardia de la ciudad respondía ante el maestro de leyes. Pero en realidad, el entonces titular de ese cargo, Lord Simon de Staunton, era un hombre débil, demasiado tímido para oponerse a la mano del rey en el consejo. De no ser por la férrea voluntad de Ser Manly Stokeworth, comandante de la guardia, los capas doradas ya habrían caído completamente bajo el dominio de Tywin. Aún así, muchos dentro de sus filas ya se inclinaban hacia el señor de Roca Casterly. ¿Quiénes son estas mujeres? ¿Y qué quieres decir con esto, Tywin? El rey Aerys se removió en el trono de hierro, con los ojos violetas centelleando de agitación. Su voz delató el primer temblor de otro ataque de locura, pero la visión de la alta figura de Ser Lance frente a él, y el duro acero del propio trono, parecieron tranquilizarlo. Su gracia, respondió Tywin con voz serena, como si el tono áspero de Aerys no le hubiera molestado. No sé nada de este asunto. Debería preguntárselo al príncipe Raegar. Yo simplemente obedecí sus órdenes. Tras hablar, se sumió en el silencio, lavándose las manos de toda responsabilidad. Ese viejo zorro astuto, y Lance frunció el ceño, dirigiendo la mirada hacia las dos mujeres que temblaban en el centro del salón. Un fugaz destello de sorpresa y peligro brilló en sus ojos. Desconocía cómo Tywin los había encontrado, ni con qué propósito los había traído, pero sabía perfectamente que iban dirigidos a él. El asesinato de Ser Ilyn Payne en el consejo aún le dolía como una herida abierta. Estaba claro que Tywin Lannister no era tan indulgente como lo sugerían las canciones. Y sin embargo, y algo le inquietaba. Dos mujeres estaban frente a él. ¿Pero no deberían haber sido tres? ¿Dónde estaba la otra? Raegar. La voz quebrada del rey resonó una vez más desde el trono.
Esta vez, su tono era de aguda acusación, y sus ojos violetas escrutaron a su heredero con suspicacia y exigencia. Ante la confusión de su padre, Raegar se acomodó primero los pliegues de su túnica negra. En cualquier circunstancia, el príncipe siempre conservaba su elegancia. Solo entonces habló, con voz tranquila y deliberada. Anoche, por pura casualidad, escuché cosas preocupantes, muy preocupantes sobre el hombre que está ante usted, Sir Lancelot. Sus palabras resonaron con fuerza en el pasillo. Es evidente, prosiguió Raegar con suavidad, que este guardia real al que tanto favorecéis no se ha limitado a cumplir vuestras órdenes en Duskendale. No, y también ha cometido otros actos. Actos más oscuros. Actos viles. Mientras hablaba, el príncipe se volvió hacia Lance con una sonrisa amable, cortés y educada. Sin embargo, para Lance, esa sonrisa era venenosa, su encanto nada más que una máscara de malicia. En verdad, Raegar poseía todas las ventajas que un hombre podía tener sobre las mujeres. Noble cuna, una belleza deslumbrante, una destreza inigualable con la espada y una voz y una arpa capaces de derretir corazones. No era de extrañar que tantas doncellas de alta alcurnia soñaran con él. Pero la idea, tan repetida en las canciones, de que unas pocas notas de su arpa de cuerdas de plata podían silenciar a los hombres y hacer llorar a las mujeres, a Lance le costaba creerla. El mero aliento de un príncipe suscitaba alabanzas, y Raegar ya era un músico besado. Lance, que lo había escuchado tocar en persona, sabía que era cierto. ¿Otras hazañas? Aerys frunció el ceño, entrecerrando sus ojos violetas mientras miraba a las dos mujeres que temblaban en el pasillo. Parecían demacrados y con la mirada perdida, como si hubieran pasado muchas noches sin dormir. Sus ropas eran sencillas pero pulcras, aunque tenían los ojos rojos de tanto llorar y la garganta y el cuello con leves contusiones. Ambos miraron fijamente a Lance con una expresión que mezclaba terror y odio. Al rey se le cortó la respiración. ¿Podría ser y? Una sospecha lo invadió, abriendo mucho los ojos. No hacían falta preguntas. La verdad, para él, era evidente. Lance había agraviado a esas mujeres plebeyas. ¿Acaso no había estado ya preso una vez por una escapada a un burdel? No, hay que protegerlo. Los miembros de la Guardia Real juraron no casarse ni tener hijos, pero todos sabían que los hombres no eran de piedra. La única excepción era Ser Barristan el Audaz, cuyo honor inquebrantable se había convertido casi en leyenda. Aunque la mitad de las mujeres de Desembarco del Rey lo deseaban, Barristan Selmy jamás había protagonizado un escándalo. Era increíble. Pero Barristan era solo un hombre. Otros, cuando la necesidad apremiaba, recurrían a los burdeles o mantenían amantes discretas. El rey no hacía la vista gorda. Al fin y al cabo, los guardias reales seguían siendo hombres, no eunucos como los Inmaculados, despojados de toda su fuerza desde la infancia. Y aún así, en su mente febril, Aerys decidió. Si esas mujeres osaban acusar a Lance de violación, arderían. Arderían por fuego valirio. Sus dedos se aferraron al reposabrazos del trono de hierro, reabriendo la herida medio cicatrizada en su palma. Un fino hilo de sangre brotó de nuevo. «Habla», Marys ordenó Raegar. Mantenía la cabeza en alto, su sonrisa radiante, casi bondadosa, pero cada palabra llevaba el peso de un príncipe nacido para mandar. «Dígale a su gracia lo que me contó. Estoy seguro de que el sabio y justo Aerys Targaryen, segundo de su nombre, velará porque se haga justicia». La mujer llamada Marys dio un paso al frente, temblando tanto que casi le castañeteaban los dientes. De repente, cayó de rodillas. Sus toscas faldas se movieron, dejando al descubierto la curva de su pecho. Soy Marys, de Duskendale, su gracia. Jamás se había presentado ante señores tan importantes. El miedo y la admiración la estremecieron hasta los huesos, pero su voz resonó firme. ¿Qué haces aquí, Marys?, preguntó Aerys, fingiendo dulzura en su tono, aunque un destello de fuego asesino ardía en sus ojos violetas. En otro tiempo, antes de su caída, había sido un rey prometedor. Moderado, incluso bondadoso con los plebeyos. Había soñado incluso con levantar un nuevo muro junto a Lord Rickard Stark para proteger el reino de enemigos desconocidos. Pero eso fue hace mucho tiempo. La amargura lo había corrompido, la muerte de sus hijos había sido una tras otra, y los vítores a Tywin Lannister en el torneo de Lannisport habían transformado su orgullo en envidia. Su amistad con su mano se había podrido hasta convertirse en rencor. Su caída había comenzado en Duskendale, cuando su obstinada insensatez lo condujo a meses de prisión. Aerys se presionó las sienes con los dedos, con la mente nublada. El salón se desvaneció ante sus ojos.
Cuando recuperó la visión, la mujer ya lloraba, suplicando con vehemencia. No podíamos soportar más nuestras vidas, así que vinimos a desembarco del rey. Suplicamos justicia a su gracia. Que el asesino sea castigado como se merece. ¿Qué? Preguntó el rey, tosiendo levemente, con la mirada perdida. ¿Asesino? ¿Qué asesino? ¿Acaso no había venido a acusar de violación? ¿De dónde había surgido ese cambio de rumbo? Ese hombre. Maris levantó un brazo tembloroso y señaló a Lance. Su rostro se contrajo de rabia y su voz, estridente y venenosa. No es Sir Lancelot. Ni siquiera es un caballero. Es un herrero que vivía enfrente de mi casa, un bastardo sin nombre ni padre. Hace 4 noches irrumpió en mi hogar. Masacró a mi esposo y a 2 caballeros que se interpusieron en su camino.